Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar con la nueva clase del curso integral de diagnóstico por imágenes. Le voy a dar la palabra a la doctora Besone, que va a hacer la introducción y presentar al disertante. Buenas tardes, doctora Besone, tiene la palabra, puede comenzar. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Buen viernes a pesar de la lluvia. Antes de presentar al doctor, que bueno, siempre lo hacemos vía chat, les quiero recordar que pueden hacer preguntas o pedir levantar la mano para activar el micrófono y poder interactuar con el doc. Está bueno que aprovechemos, yo siempre les digo, estas instancias para sacarnos dudas y demás. Y bueno, el tema de hoy va a ser súper interesante. Nos va a hablar el doctor Mauricio Senclusen, fundamentalmente de rodilla y hombro, anatomía y patologías prevalentes, y por supuesto de diagnóstico por imágenes en general. Hola doctor, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, ¿está bien así presentado? Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si vos querías hacer un poco de referencia a dónde estás trabajando. Bueno, me llamo Mauricio Senclusen, yo soy especialista en diagnóstico por imágenes y estoy subespecializado en el área de osteomioarticular durante, hace 11 años ya que me dedico solo a esa área. Y hace poco vine a trabajar acá a la ciudad de Santa Fe, me radiqué acá y ahora estoy trabajando en el Centro de Diagnóstico por Imágenes Junín, que hago el área de osteomioarticular ahí en ese centro. Vengo del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, donde estuve trabajando 11 años allá, subespecializado solo en esa área. Perfecto. Bueno, adelante entonces y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero vamos a abordar lo que es la rodilla, la articulación de la rodilla, vamos a ver la anatomía y patología más prevalente. Como objetivo de la clase va a ser, repasar la anatomía normal de la rodilla, destacando sobre todo la información que aportan la radiografía y la resonancia magnética como métodos imagenológicos. No vamos a hablar de la ecografía, ya que actualmente en lo que es la rodilla tiene muy poca utilidad, y tampoco de la tomografía, ya que no aporta mucha más información que la resonancia magnética. Yo destaco que la resonancia magnética en el área de osteomielite articular es por excelencia el método de elección, y a su vez es el único método por imágenes que nos permite, poder evaluar, visualizar y destacar patologías de las diferentes estructuras anatómicas, tanto de la rodilla como del hombro, como de cualquier articulación, ¿no? Y la radiografía lo abordo rápidamente, ya que es el primer método que por lo general se solicita cuando un paciente concurre por alguna afectación o dolor, tanto en la articulación de la rodilla como en el hombro, como en las demás articulaciones, ¿no? Y vamos a describir lo que es la patología más frecuente que esté asociada a esta articulación. En lo que respecta a la anatomía de la rodilla, recordemos que es una articulación troclear, es decir, es dentro de las articulaciones de tipo diartrósicas que tienen bastante rango de movilidad. En este caso es troclear porque tiene una tróclea femoral que se corresponde con otra superficie articular que son los platillos tibiales, como vemos en esta reconstrucción 3D, ¿no? Permite solo en este caso desplazamiento en una sola dirección, que es en flexo-extensión, a diferencia, por ejemplo, del hombro, que se puede desplazar en todas las direcciones, ¿no? Tiene tres articulaciones: femorotibial medial, femorotibial lateral y patelofemoral, ¿no? Son las tres articulaciones que la componen. Acá tenemos algunas representaciones esquemáticas 3D, para que hagamos un rápido repaso. Hay algunas estructuras anatómicas que les vamos a ir evaluando a medida que vayamos viendo la patología, sobre todo lo que son los ligamentos y los meniscos. Pero recordemos que, tenemos un soporte anterior de la rodilla o aparato extensor, que está constituido por lo que es el tendón cuadricipital, que es la inserción del músculo del cuádriceps, que se inserta en la rótula. La rótula es el hueso sesamoideo más constante del cuerpo humano. Y después un tendón rotuliano que va desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? A su vez, la estabilización está dada por los ligamentos cruzados y colaterales. Tenemos un ligamento cruzado posterior y anterior, que ya lo vamos a ver más adelante, y los dos ligamentos colaterales, un colateral lateral y un ligamento colateral medial, que van desde los cóndilos femorales hasta el peroné, en el caso del colateral externo, y desde el cóndilo femoral hasta lo que es la tibia en el colateral medial, ¿no? Dos meniscos, un menisco externo y un menisco interno, que ya lo vamos a ver más adelante. Lo que respecta, como hemos dicho, al soporte anterior, está constituido por el cuádriceps y su tendón, y a su vez la estabilidad de la rótula, sobre todo considerando que se ve con frecuencia en luxaciones de rótula, la estabilidad rotuliana va a estar dada por el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano, pero a su vez por dos ligamentos colaterales que se llaman alerones rotulianos o retináculos,
que por lo general se comprometen cuando hay luxación de rótula, ¿no? Son láminas fibrosas que van a unir desde el borde lateral de la rótula hasta los cóndilos femorales. Acá tenemos una resonancia magnética, ya vamos a ver más adelante las secuencias que más utilizamos. Esto es un corte sagital, es decir, como visto desde lateral la rodilla, y este es un corte axial, visto como cortado a la mitad del cuerpo humano, es decir, visto como desde arriba. Lo que quiero mostrarles es como vemos en resonancia magnética, en la secuencia que más empleamos nosotros, que es el T2-FAT-SAT, un tendón cuadricipital, un tendón rotuliano, la rótula, bueno, acá también se ven los ligamentos colaterales, y los retináculos, retináculo tanto lateral como medial, ¿no? Después también tenemos un soporte posterior que también le da estabilidad a la rodilla, que está constituido por un músculo, que es el músculo popliteo, y su tendón. Este músculo va desde el cóndilo femoral externo hasta lo que es el tercio proximal de la tibia, se inserta en una estructura que se llama línea oblicua, donde también se inserta el músculo sóleo, ¿no? Y después también tenemos el bíceps femoral, que recordemos forma parte de los músculos isquiotibiales, que se insertan arriba en el isquion, y es el músculo isquiotibial más lateral, un sitio muy frecuente de desgarro, y que se termina insertando en lo que es la cabeza del peroné. Y también la estabilidad posterior la da también lo que es la cápsula articular. Recordemos también lo que es el tendón de la pata de ganso, tendón conjunto de la pata de ganso, pesancerina, que está formado por 3 músculos. Esto es importante, pues siempre consultan mucho por ello, que son el sartorio, recto interno y semitendinoso. El sartorio es un flexor de la cadera y de la rodilla, se origina en lo que es el hueso ilíaco, básicamente en la espina ilíaca anterosuperior, tiene un trayecto descendente, oblicuo, desde lateral hacia medial, y termina insertándose, formando parte de la pata de ganso. El recto interno se inserta en lo que es la sínfisis del pubis, viene bien por la cara medial del muslo, y termina también acá insertándose en la tibia. Recordemos que se ocupa de lo que es la abducción del muslo, es decir, un separador del muslo, como si también produce rotación interna y flexión de la cadera. Y por último el semitendinoso, que es otro de los músculos isquiotibiales, al igual que el bíceps femoral, que se ocupa de lo que es la extensión de la cadera y flexión, y se inserta como isquiotibial, como todos los isquiotibiales, en el isquion, es decir, a nivel del glúteo, en la región glútea, y termina insertándose a nivel medial de la tibia. Recordar que a este nivel hay una bursa que separa los tendones de la estructura ósea, que a veces se puede inflamar, sobre todo se da mucho en los corredores, y puede producir inflamación a nivel proximal y medial de la pierna, que es típico lo que es la bursitis anserina, que se llama, ¿no? Recordar también que en los corredores también se puede ver afectado lo que es la cintilla iliotibial o tracto iliotibial, que es una estructura tendinosa que forma parte de lo que es el músculo tensor de la fascia lata. Es un músculo de muy corta longitud que está a nivel proximal del muslo en la región lateral, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior junto con el sartorio, y viene por lo que es la región lateral del muslo, y termina insertándose en el tubérculo de Sherdy a nivel de la tibia. Este tracto iliotibial tiene 2 reparos anatómicos que son muy importantes que sepan. Uno es en el trocánter mayor, a nivel proximal lateral del muslo, que es lo que constituye lo que es la cadera en resorte lateral, que se llama, que es cuando el paciente refiere como un sobresalto en la flexo-extensión de la cadera, que es porque este tracto viene a nivel proximal en el muslo, resalta sobre el trocánter mayor. Y otro a nivel adyacente al cóndilo femoral externo, que puede dar lo que es el síndrome de la fricción iliotibial, que es muy frecuente observar también en los corredores, ¿no? En lo que respecta a la radiología de la rodilla, recordemos, permite una visualización global, permite visualizar estructuras óseas, los espacios y las congruencias articulares, y esto es lo más importante, es la primera elección en trauma, y por lo general, en la patología en general de rodilla, lo primero que se solicita es radiografía, ¿no? Y después, si se encuentra algo que haga sospechar o que sea necesaria una resonancia, se va a solicitar. Y por supuesto existen diferentes proyecciones radiológicas, y la elección va a depender del diagnóstico o de la sospecha clínica. Las 3 proyecciones que más se utilizan en rodillas son radiografía antero-posterior, donde podemos ver bien las estructuras óseas, los espacios articulares, radiografía proyección lateral o perfil, donde vemos bien la rótula, los cóndilos, los platillos tibiales, la cabeza del peroné, y axial de rótula en caso de que se sospeche que el paciente refiera dolor en la rótula, o que se sospeche, por supuesto, luxación de rótula, ¿no? Donde podemos ver la congruencia articular, las corticales óseas, las superficies articulares. ¿Qué vamos a ver entonces en una radiografía de rodilla? Proyección frente, vamos a visualizar la rótula, tercio distal del fémur, cóndilos femorales, cóndilo femoral lateral, cóndilo femoral medial, platillos tibiales, platillo tibial externo, interno, los espacios articulares, la presencia de las espinas tibiales, podemos ver avulsiones que ya vamos a ver más adelante. Recordemos que hay 2 espinas tibiales, una espina tibial medial o anteromedial, donde se inserta el ligamento cruzado anterior,
y una espina tibial posterior o lateral. No se inserta el ligamento cruzado posterior ahí, es un concepto anatómico que muchas veces es equivocado, ¿no? El ligamento cruzado posterior se inserta por detrás de la espina tibial, ¿no? Cabeza del peroné, extremo proximal del peroné y de la tibia. Proyección de perfil, rótula, importante evaluar la altura a la que está la rótula. Por lo general hay un índice que se llama índice Insal-Salvati, que la longitud del tendón rotuliano en relación con la longitud de la rótula no debe excederlo en más de 1,2, o sea, la división de estos dos valores de la medición de la longitud del tendón rotuliano con la de la rótula debe dar de 0,8 a 1,2, si no podemos hablar de rótula baja o rótula alta, ¿no? Los cóndilos, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, platillos tibiales, tibia, cabeza del peroné y fémur, ¿no? Recordar que en radiología no solo se debe evaluar las estructuras óseas, sino que también es muy importante evaluar partes blandas, porque muchas veces la parte blanda a veces pone de manifiesto alguna alteración que no se visualiza a nivel óseo, pero que nos debe hacer sospechar. Es decir, si yo veo un gran componente de partes blandas prerrotuliano, por más que óseo, en las estructuras óseas no visualice nada, debo pensar que puede haber alguna alteración, si un hematoma, una bursitis, por dar un ejemplo, ¿no? Tenemos, entonces en la proyección vamos a tener el tendón del cuádriceps, que se va a localizar acá, tendón rotuliano, triángulo graso de Hoffa, hueco popliteo, a veces un quiste de Baker, por ejemplo, bastante frecuente observar, puede generar aumento de la densidad de partes blandas si está inflamado, y entonces uno pide una radiografía y no evalúa las partes blandas, y es muy importante visualizarlas, ya que a veces nos puede permitir el diagnóstico. Por supuesto que se va a complementar, como dije anteriormente, con una ecografía o eventualmente una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico, ¿no? En lo que respecta a resonancia magnética, bueno, se utilizan protocolos de estudio. Lo que quiero que más, no vamos a profundizar en lo que es la adquisición de imágenes por resonancia magnética porque es muy complejo y es física pura, ¿no? Pero lo más importante es recordar que utilizamos 3 planos o 3 cortes a la hora de realizar una resonancia de rodilla: plano sagital, axial y coronal, que esto aplica para cualquier estructura del aparato osteomiarticular, y la secuencia por excelencia nuestra es el DP-FATSAT o T2-FATSAT, como vamos a ver más adelante, ¿no? Simplemente quiero que recuerden que en resonancia magnética utilizamos 2 secuencias principales o preponderantes, que son T1 y T2. Recordar que en el T1 permite una gran evaluación de lo que son las estructuras anatómicas, pero tiene poca sensibilidad a la hora de detectar cambios patológicos, en contraposición a la secuencia T2, que tiene poco resolución anatómica, pero es muy sensible a los cambios patológicos. Estas son las 2 secuencias que más utilizamos, ¿no? Y debemos recordar que como la mayoría de los cambios patológicos, por lo general son componente inflamatorio o tumoral, generan cambios en la composición del líquido de las estructuras, producen un aumento en el contenido líquido. Como en T2 el agua lo vamos a ver blanca, la mayoría de las lesiones se van a ver entonces en el área osteomiarticular, siempre se van a ver hiperintensas o blancas. Acá tenemos un ejemplo muy claro. Estos son cortes sagitales en las 3 secuencias que más utilizamos: T1, T2 y STIR o T2-FATSAT, ¿no? Recordemos que la principal señal en las diferentes secuencias la determina, como dije recién, la composición líquida de las estructuras. Entonces, primero destacar, que quiero que este es un concepto muy importante que se lleven, que tanto las estructuras tendinosas como ligamentarias, como son los ligamentos acá, o el tendón cuadricipital o rotuliano, como tienen escasa o nula composición líquida, porque son fibras de colágeno o tejido conectivo solamente, siempre se van a ver oscuros, hipointensas, en todas las secuencias, T1, T2 y STIR, o T2-FATSAT. Ahora, en T1 tiene mayor resolución anatómica y por lo general el líquido se suele ver oscuro, hipointenso. Esto es una señal hipointensa. En la secuencia T2, como le vamos a ver al líquido, como vemos acá, una imagen hiperintensa o blanca, ¿no? Y esta es la secuencia que nosotros usamos por excelencia en los 3 planos, T2-FATSAT. El T2-FATSAT no es más que la secuencia T2, pero como la palabra lo dice, es FATSAT, o sea, suprime o produce una saturación del tejido graso. En este caso, fíjense, tenemos acá el tejido celular subcutáneo, el triángulo graso de Hoffa, el tejido óseo tiene composición grasa. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en esta secuencia T2-FATSAT? Todo oscuro. Yo lo que quiero que recuerden es que en una secuencia de resonancia magnética, cuando ustedes vean todo oscuro y algo que brilla, primero ya saben que es una secuencia FATSAT, porque está suprimido todo, está suprimido el tejido graso debajo de la piel, el triángulo graso de Hoffa, y por otro lado, donde esté la hiperseñal es donde está la alteración, porque como dije recién, la composición líquida se altera, en este caso corresponde con una bursitis prerrotuliana.
Entonces, pero imagínense que hay un cambio de señal, supongamos, acá en la estructura ósea, probablemente si hay edema óseo hay que ver por qué, puede ser desde una lesión tumoral hasta una contusión. Si vemos un cambio de señal, supongamos en el ligamento cruzado anterior, que es esta estructura que se ve acá, si lo vamos a ver blanco al cruzado anterior, probablemente tenga una ruptura ahí o alguna afectación ligamentaria. Esto es lo más importante que yo quiero que recuerden, ¿no? Que hay 3 secuencias, la que más se emplea en el área osteoarticular es T2-FATSAT, y en esta secuencia, el donde brilla es donde está la alteración, donde está probablemente el problema, ¿no? Y lo más importante, como he dicho, tejido graso suprimido en este caso. El tejido óseo, por supuesto, que también se ve hipointenso, porque recordemos que el tejido óseo tiene un gran componente de tejido graso, ¿no? Otro ejemplo, en este caso T1 y T2-FATSAT, fíjense la diferencia. Cómo se ve el plano muscular, cómo se ve la grasa y cómo se ve la estructura ósea. Fíjense en un T2-FATSAT, bien hipointenso, es como que se suprime y se ve oscuro, tanto el componente muscular como el tejido graso. Por supuesto, como dije, las estructuras ligamentarias y tendinosas se ven oscuras en todas las secuencias, en T1, en T2, en la secuencia que sea, porque no tienen líquido. Y en este caso, fíjense la señal que tienen los meniscos, que también, como tienen un poco componente líquido, se suelen ver hipointensa en todas las secuencias, y que por lo tanto, en esta secuencia, si se ve blanco alguna alteración, como vamos a ver más adelante, está indicando que puede haber un desgarro meniscal, ¿no? A su vez, los 3 planos, como dije anteriormente, que se emplean en resonancia magnética son corte axial, coronal y sagital. Corte axial, yo no sé si lo han abordado en las otras clases, ¿no? Pero lo repasamos rápidamente. Corte axial, cortamos al cuerpo, digamos, en un corte transversal, ¿no? O axial, de modo tal que lo vemos como, digamos, de arriba o de abajo, ¿no? Es decir, los planos, en el plano axial los cortes van a dirigirse hacia arriba o hacia abajo. En el plano coronal, los cortes es como que lo veríamos de anterior a posterior y los planos se van a ir desplazando hacia adelante o hacia atrás. Y en un corte sagital es como que lo cortamos a la mitad y es como que lo veríamos desde costado, ¿no? Entonces, en este caso los cortes van a ir de lateral hacia medial o viceversa, de medial hacia lateral, ¿no? Estos son los 3 planos, por lo tanto, corte sagital, vemos la rodilla, digamos, como de perfil, en este caso es un corte que pasa justo por la mitad, tendón cuadricipital, tendón rotuliano, rótula, ligamento cruzado anterior, parcialmente se ve el ligamento cruzado posterior, pero bueno, las estructuras, superficie condral y tejido óseo, fémur y tibia, ¿no? Corte coronal, lo estamos viendo de adelante hacia atrás, lo mismo. Ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, los meniscos, menisco interno, menisco externo, y acá vemos parcialmente los ligamentos cruzados. Corte axial, visto desde arriba hacia abajo, acá bueno, el corte no está a la altura de la rótula, este seguramente sea el tendón rotuliano, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, cóndilos femorales, en este caso es el tendón del semimembranoso, acá tenía un pequeño quiste de Baker, ¿no? Vamos a empezar a abordar, vamos a evaluar primero lo que son los ligamentos cruzados y vamos a ir viendo tanto la anatomía como la patología. En lo que respecta al ligamento cruzado anterior, es, digamos, la estructura ligamentaria más importante en lo que es la estabilidad de la rodilla. Participa tanto en la estabilidad antero-posterior, como sí también en la estabilidad rotacional, ¿no? De allí que las lesiones de la misma se dan sobre todo en rotaciones de la rodilla y en flexo-extensión, ¿no? Pero lo más importante que quiero que recuerden es que el ligamento cruzado anterior, entonces, lo que impide es, como vemos acá tenemos un corte sagital, ¿no? Vemos ligamento cruzado anterior, tiene un trayecto oblicuo, ¿qué va a impedir? Imagínense, ¿no? Impide la traslación anterior de la tibia, porque la está frenando aquí, impide que la tibia se desplace hacia anterior, y a su vez la traslación o el desplazamiento posterior del fémur, y a su vez limita la rotación interna. Absorbe aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, el 90% del impacto tanto rotacional como de estabilidad antero-posterior. Por ello es por lejos la lesión deportiva que más vemos a nivel de la rodilla, ¿no? La ruptura del ligamento cruzado anterior junto con las lesiones meniscales. El margen anterior siempre tiene que estar paralelo a la línea de Blumensatt. La línea de Blumensatt es lo que es el techo de la escotadura intercondilia, que está a este nivel. La escotadura intercondilia es este espacio que está acá. Es intercondilia porque está entre los dos cóndilos y es por donde atraviesan lo que es el ligamento cruzado posterior y anterior. Este es el ligamento cruzado anterior. Fíjense que se inserta, esto es medial. Esto es un corte sagital, ¿no? Esto es anterior y esto es posterior. Este es ligamento cruzado anterior y posterior. Esto es un corte coronal, visto como de adelante hacia atrás a la rodilla. Esto es lateral y esto es medial. Esto es el menisco interno, esto es el menisco externo. Perdón, ¿no? Y esto es lo que es la espina tibial medial o anteromedial, y acá va a estar la espina tibial lateral, ¿no?
El ligamento cruzado anterior a su vez se dispone de dos bandas o fascículos. Tenemos un fascículo anteromedial, que es el de mayor tamaño y resistencia, que es el que está, bueno, anteromedial, y un fascículo posterolateral, que es principalmente un estabilizador rotacional. Recordemos que se origina en lo que es la superficie medial del cóndilo femoral externo y se inserta, como dije anteriormente, en la espina tibial. Esto es un corte sagital y esto es un corte coronal. Visto de adelante hacia atrás, tenemos entonces el ligamento cruzado anterior y acá atrás se ve el posterior. Dos fascículos, anteromedial, el más resistente, y posterolateral, el que tiene mayor participación en lo que es la estabilidad rotacional, ¿no? Se originan desde el cóndilo femoral externo. Una referencia anatómica que es muy importante para saber qué es lateral y qué es medial en un corte coronal de la rodilla es utilizar la cabeza del peroné. La cabeza del peroné, recordemos que el peroné es una estructura ósea lateral, entonces si ustedes no saben en un corte coronal si están en la región medial o lateral, utilicen la cabeza del peroné. Del lado que está la cabeza del peroné es la región lateral, entonces acá esto es lateral y esto es medial, entonces esto es el cóndilo femoral externo y esto es el cóndilo femoral interno, ¿no? Una banda anteromedial y una banda posterolateral. Dentro de lo que son las rupturas del ligamento cruzado anterior, podemos hacer rupturas parciales o completas. Las parciales son menos frecuentes, representan entre el 10 al 27% de las lesiones del ligamento cruzado anterior, y en este caso la maniobra de pivot shift y protocolos de resonancia magnética adaptados van a permitir un diagnóstico preciso. Es decir, muchas veces los protocolos de resonancia magnética habitual de rodilla pueden pasar por alto una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior. Recordemos que, bueno, no sé si conocen el pivot shift, es el mecanismo por el cual se lesiona el ligamento cruzado anterior, y a su vez el test de pivot shift es el que se pone en evidencia y es positivo cuando hay una ruptura parcial o total del ligamento cruzado anterior que permite evidenciar una subluxación o desplazamiento anterior de la tibia en relación con el fémur, que genera un resalto en la maniobra dinámica que se hace el examen físico y que pone en evidencia una inestabilidad de la rodilla, ¿no? Que es incluso el que hacen muchas veces en las mismas canchas de fútbol, ¿no? Cuando tratan de evaluarlo, ¿no? Las rupturas parciales del ligamento cruzado anterior pueden ser transversas o delaminantes o longitudinales. Fijémonos en estos ejemplos. Corte coronal, corte axial de resonancia magnética, como dije, secuencia T2, FATSAT. Ya fíjense que hay, acá ya vemos algo que brilla, que se ve blanco, que sería hiperintenso. Como estamos en el tejido óseo, probablemente esto sea edema óseo. O sea que probablemente acá haya habido algún foco contusivo o algún golpe que, fíjense, el ligamento cruzado anterior ya se ve con cambio de señal. Compárenlo con el ligamento cruzado posterior. Vean lo oscuro que se ve el posterior y el anterior ya se ve un poco irregular y se ve un poco más blanco. En este caso me está indicando que probablemente haya una alteración en el ligamento cruzado anterior. Acá tenemos un ejemplo, otra ruptura del ligamento cruzado anterior parcial. El ligamento cruzado posterior, fíjense, en la visión parcial a este nivel, lo vemos bien oscuro, y el anterior, fíjense que está con un poco más blanco de lo que lo veíamos anteriormente, ¿no? Entonces probablemente haya alguna lesión ahí. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, dos fascículos, anteromedial y posterolateral. En este caso el fascículo anteromedial está fino y con señal homogénea, fíjense acá las fibras cómo llegan, mientras que el posterior no se llega a identificar con claridad, ¿no? Hay una hiperseñal acá, se ve hiperintenso, no logro ver las fibras del fascículo posterolateral. En este caso es una ruptura parcial del fascículo posterolateral, como hemos dicho, principal estabilizador rotacional, probablemente haya habido algún mal movimiento rotacional, ¿no? Con esguince leve, en este caso era una paciente femenina, 21 años, que juega el hockey, con esguince leve, gonalgia, sin inestabilidad del examen físico, ¿no? En estos casos hay mucha discusión si se lo opera o no. Actualmente algunos traumatólogos prefieren esperarlo y ver si cicatriza solo, otros directamente le hacen una reconstrucción completa de la plastia, ¿no? En este caso, sobre todo va a ser fundamental la inestabilidad clínica, es decir, si la paciente refiere que al continuar con la actividad deportiva siente la rodilla inestable. Y por otro lado tenemos las rupturas completas del ligamento cruzado posterior, que como dije anteriormente, estos son unos conceptos que yo quiero que recuerden, ¿no? Es la lesión ligamentaria más frecuente de la rodilla, que a su vez condiciona inestabilidad y daño articular. Es la lesión deportiva o una de las lesiones deportivas más frecuentes de visualizar en casi todas las actividades deportivas, ¿no? Las lesiones completas son mucho más frecuentes que las parciales, es decir, casi un 25% son parciales y un 75% son completas, ¿no? Y lo más importante de todo es que el 70% de estas lesiones, de estas rupturas del ligamento cruzado anterior, se dan sin contacto físico, es decir, no se dan por un traumatismo por contacto con otro deportista, sino que se producen sin ningún tipo de contacto físico. Por lo general, en el 90, digamos en un 80% de los casos, se da por una
no sé si lo han visto, sobre todo en los futbolistas, es por una rotación externa y sobre todo por una rotación externa en flexión, ¿no? Es decir, la rodilla se va en valgo, en rotación externa, es decir, como que se va hacia adentro y se rota el tobillo y de esa manera se rompe el ligamento cruzado anterior, ¿no? Porque hay un desplazamiento que lo tensa en anterior de la tibia en relación al fémur y a su vez con la rotación interna se rompe el ligamento cruzado anterior. Mucho menos es con la rodilla en varo, es decir, con la rodilla hacia afuera y con rotación interna. Lo más frecuente es, entonces recuerden, en valgo y rotación externa, que queda el pie clavado, la rodilla se va hacia adentro y un poquito en flexión y se tensa y se rompe el ligamento cruzado anterior, ¿no? Recordar que en este caso las rupturas de los ligamentos cruzados siempre se acompañan de una serie de signos, tanto directos como indirectos, que nos hacen sospechar de una ruptura de cruzado anterior. Los signos directos, por supuesto, van a ser que no se ve el cruzado anterior, o sea, discontinuidad completa de sus fibras, una alineación anormal, ausencia de las fibras a nivel de la inserción proximal y, por supuesto, la alteración de la señal, como vimos en las rupturas parciales también. Los signos indirectos van a ser la contusión ósea como consecuencia de esa inestabilidad, chocan lo que es el fémur con la tibia, fracturas osteocondrales y alteraciones crónicas como el desplazamiento tibial anterior, generando lo que se llama un signo que nosotros utilizamos mucho en el área osteoarticular, que es el menisco externo descubierto, el cuerno posterior, y una verticalización y bucling o irregularidad del ligamento cruzado posterior. Vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Corte sagital, corte coronal, corte sagital, corte coronal. Signo directo, fíjense, no se visualiza el ligamento cruzado anterior. Donde había una imagen hipointensa, oscura, que estaba continua, totalmente desorganizado, hay un poquito de derrame articular, totalmente desorganizado, se ha perdido la organización fascicular, ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Corte coronal, fíjense el ligamento cruzado posterior y el anterior, totalmente la señal irregular, heterogénea, hiperintensa. Signos indirectos, la contusiones óseas, esto es también un signo que se ve muchísimo. Como consecuencia del ligamento cruzado anterior, cuando este se rompe, ¿qué es lo que dijimos que frenaba? Frenaba el desplazamiento anterior de la tibia y posterior del fémur. Como consecuencia de la ruptura, se desplaza la tibia hacia anterior, como estoy señalando acá con el mouse, de modo tal que esta parte posterior del platillo tibial externo choca directamente contra esta parte. Imagínense que esto se desplaza hacia anterior y golpea acá. Entonces hay una contusión ósea con fractura osteocondral del cóndilo femoral externo con la región posterior del platillo tibial externo. En este caso acá tenemos el signo del menisco, del cuerno posterior del menisco externo descubierto, porque este es el cuerno posterior del menisco externo y no apoya sobre el platillo tibial, porque se ha desplazado el platillo tibial, chocó contra esto, pero nunca volvió a su lugar habitual, ¿no? Y la verticalización del ligamento cruzado posterior, que como vamos a ver siempre tiene que tener este trayecto en un corte sagital, fíjense, siguiendo como el trayecto del mouse, en este caso está totalmente verticalizado. ¿Por qué se produce esto? Porque como se ha desplazado la tibia hacia anterior, ha perdido tensión el ligamento cruzado posterior, ¿no? Otros ejemplos, ruptura del ligamento cruzado anterior, de espesor completo, sagital, corte coronal, corte sagital, directamente no se visualiza el ligamento cruzado anterior, está totalmente desorganizado su fascículo y no hay fibras continuas. Corte coronal exactamente lo mismo, acá está el cruzado posterior y el anterior no se lo llega a visualizar. Signos indirectos, cuerno posterior del menisco externo descubierto y el bucling, la verticalización del ligamento cruzado posterior. Como se desplaza esto hasta la tibia hacia anterior, el ligamento cruzado posterior no tiene más este trayecto, sino que está un poquito con menor tensión, digamos, ¿no? Por supuesto que las lesiones del ligamento cruzado anterior también se pueden acompañar de una avulsión. Como cualquier estructura ligamentaria, si el impacto fue muy fuerte, puede arrancar el tejido óseo donde estaba inserto. Recordar que esto es muchísimo más frecuente en los niños, donde lo que tienen que tener en consideración es que las inserciones ligamentarias en los niños muchas veces se acompañan de, adyacente a las mismas se encuentran las placas de crecimiento o fisis, que se le llama, y que esas fisis hasta determinada edad, dependiendo de cuál sea el cartílago de crecimiento, hasta que se osifiquen, esas fisis son muy propensas a arrancarse, ¿me entienden? El ejemplo más típico es la espina ilíaca anteroinferior en el tendón del recto femoral a nivel del extremo proximal del cuádriceps, ¿no? Pero bueno, la avulsión del ligamento cruzado anterior de su espina tibial medial, es decir, de su inserción distal, se puede llegar a visualizar, mucho más frecuente en los niños, como les dije, al igual que en cualquier otra avulsión del aparato osteoarticular, siempre en los niños es mucho más frecuente que en los adultos, por los cartílagos de crecimiento o por las fisis, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, corte sagital, esto
si rápidamente hacen el razonamiento que dije anteriormente, ¿cómo se ve el líquido? Blanco. Entonces ya sabemos que T1 no es, ¿no? Entonces es una secuencia probablemente de T2. Ahora, ¿cómo se ve la grasa? Blanca. Entonces no es secuencia FAT-SAT. Entonces esto es una secuencia T2 convencional. En cambio esta, fíjense, esto es otro corte, ¿no? Pero es coronal. Fíjense que la grasa acá debajo de la piel se ve oscura. Entonces, y el tejido óseo también se ve oscuro, secuencia T2 FAT-SAT. Disculpen que lo repita tantas veces, pero es porque es un concepto importante para la interpretación, ¿no?, de las imágenes. ¿Esto qué secuencia es? Fíjense cómo se ve acá el líquido y cómo se ve el líquido acá. Esto probablemente sea una secuencia, probablemente no, esto es una secuencia T1. Y esto es una secuencia T1 en un corte coronal y esto en un corte sagital. Acá podemos ver que el ligamento cruzado anterior está continuo, fíjense que no es que está desorganizado, pero fíjense la irregularidad ósea a nivel de la espina tibial, es decir, de su inserción. Se ha arrancado este pedazo de hueso que debería estar acá, se ha avulsionado y arrancado como se ve acá en la representación esquemática, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, corte coronal, T2 FAT-SAT, tenemos el edema óseo que se produjo como consecuencia del arrancamiento, y a su vez, fíjense, esa hiperintensidad lineal es la avulsión, en este caso con mínimo desplazamiento. Acá tenemos el ligamento cruzado. Estas son secuencias T1, lo que quiero que recuerden, y como dije anteriormente, la secuencia T1 es mejor para evaluar estructuras anatómicas, por lo tanto, las estructuras óseas se van a ver mucho mejor en el T1, donde muchas veces en estas secuencias T2 FAT-SAT, como brilla mucho por la cantidad de edema óseo que hay, puede pasarse por alto la avulsión, ¿no? Fíjense, tenemos esta o más oscurito es la cortical, y esto es tejido óseo, fíjense que tiene la misma señal que acá. Este pedacito que está acá debería estar acá, corresponde con la espina tibial anteromedial. Como consecuencia del impacto se ha avulsionado este pedazo del ligamento cruzado anterior. Pero fíjense que el ligamento cruzado sigue inserto en el fragmento avulsionado que es la espina tibial. Y esto en un corte coronal, fíjense que esta estructura que debería estar acá se desprendió hacia arriba. Por supuesto que esto también se puede poner en evidencia tanto en radiografía como en tomografía, donde la radiografía nos permite ver las estructuras óseas. Fíjense, estos son ejemplos muy, muy notorios, ¿no? Pero fíjense que hay un fragmento óseo desprendido con una leve irregularidad cortical. Lo primero que tenemos que sospechar a nivel anterior de la escotadura intercondilia es una avulsión del ligamento cruzado anterior. Acá tenemos ejemplos bastante groseros en tomografía, corte sagital y coronal. Fíjense el desprendimiento de la espina tibial que con un leve desplazamiento, corte coronal y corte sagital, ¿no? En lo que respecta al ligamento cruzado posterior, miren, lo que quiero que vean, este es un corte sagital T2 FAT-SAT, fíjense, este es el trayecto habitual que tiene que tener, a diferencia de lo que veíamos anteriormente cuando hay ruptura del ligamento cruzado anterior como signo indirecto, que estaba verticalizado. ¿Por qué era? Porque la tibia se había desplazado hacia anterior, entonces estaba más próximo a lo que es el fémur, y de esa manera el cruzado anterior hacía este recorrido, ¿no? Las rupturas del ligamento cruzado posterior son mucho menos frecuentes que las del ligamento cruzado anterior. Recordemos que el ligamento cruzado posterior tiene una inserción proximal en el cóndilo medial, es decir, en el cóndilo femoral interno, y se dirige en forma oblicua hasta su inserción en el espacio retroespinal, ¿no? Es decir, por detrás, esto es la espina tibial posterior, por detrás se inserta el ligamento cruzado posterior. Tiene dos bandas opuestas, digamos, al ligamento cruzado anterior, una banda anterolateral y una banda posteromedial. La diferencia del cruzado anterior que tenía anteromedial y posterolateral, en este caso es anterolateral y posteromedial, ¿no? Y es más vertical en flexión y más horizontal en extensión. Bueno, eso es para la participación. Es muy poco frecuente la ruptura del ligamento cruzado posterior solitaria, es decir, por lo general una ruptura multiligamentaria con compromiso del cruzado anterior, de un colateral, muchas veces se pueden acompañar de un cruzado posterior. Pero ruptura solo del ligamento cruzado posterior es poco frecuente, aunque bueno, por ahí se puede llegar a visualizar. Dentro de las lesiones del ligamento cruzado posterior podemos tener rupturas a nivel de la inserción proximal, es decir, a nivel de la inserción del fémur. En este caso, acá podemos ver un ejemplo, bueno, esta imagen no es muy clara, pero bueno, acá en la representación esquemática se desinserta a nivel de su inserción proximal, como podemos ver en esta secuencia. T2 FAT-SAT, corte sagital. Ligamento cruzado posterior, fíjense que no veo la continuidad hasta su inserción proximal. Acá hay una ruptura y una discontinuidad de sus fibras. Puede haber una ruptura también a nivel de su inserción distal. En este caso, fíjense que sea ligamento cruzado posterior, además de perder su orientación normal, fíjense que está un poco horizontalizado, pero no logro ver acá que se inserte en el espacio retroespinal. En este caso es una ruptura del ligamento cruzado posterior a nivel de su inserción tibial o distal, ¿no? También puede haber otros ejemplos, que en este caso de la inserción tibial o a nivel posterior.
Fíjense, acá tenemos, esto es una secuencia T1, donde podemos ver el ligamento cruzado anterior, fíjense que bien se ve el fascículo anteromedial, y aquí por detrás el fascículo posterolateral, ¿no? Mientras que el ligamento cruzado posterior ya tiene un cambio de señal, está medio heterogéneo, no se ve bien oscuro como lo veíamos anteriormente, y en este caso hay una discontinuidad a nivel de su inserción tibial, ¿no? Otro ejemplo a este nivel, fíjense, en este caso, por supuesto que siempre van acompañados de contusiones óseas, a veces fractura en beso, se llama, que es cuando es por la impactación, en este caso al revés de lo que ocurre con el ligamento cruzado anterior, ¿no? Al igual que el ligamento cruzado anterior, si el impacto fue muy fuerte, puede llegar a producir una abulsión, en este caso del espacio retroespinal. Eso, generalmente uno piensa que el ligamento cruzado posterior se inserta en la espina tibial posterior y el anterior en la anterior. No. El ligamento cruzado posterior se inserta por detrás de la espina tibial posterior o lateral en el espacio retroespinal. En este caso es una abulsión, que por supuesto se puede ver tanto en resonancia como en radiología. Secuencia T2-FAT-SAT, corte sagital, fíjense que el líquido brilla, por lo cual me indica que es un T2, como en vean esta secuencia, un T2, el líquido ¿cómo se ve? El líquido se ve blanco, por lo cual es una secuencia T2, pero la grasa se ve blanca, T2 convencional. La grasa se ve negra, T2-FAT-SAT. Fíjense que a este nivel hay una estructura ósea que tiene en todas las secuencias, tanto en T2 como en T2-FAT-SAT, tiene la misma señal que el hueso, lo que me haría pensar que probablemente sea un tejido óseo. Acá seguramente es una gran abulsión del espacio retroespinal. Bueno, acá en este corte justo no se ve el ligamento cruzado posterior, pero es una abulsión. Y que por supuesto se puede visualizar también una radiografía de perfil, como podemos ver acá, no sé si se ve con detalle, pero bueno, generalmente las abulsiones tampoco se ven tan notorias como uno lo desearía, ¿no? Acá, en este caso, que no se pase por alto, radiografía de perfil de la rodilla, y fíjense que acá hay una imagen radiopaca, como hablamos, es la terminología, ¿no? En radiología, que tiene una opacidad similar al tejido óseo, entonces probablemente sea un fragmento óseo. Si el paciente viene con dolor, antecedente de trauma, sospecha e inestabilidad al examen físico, y probablemente esto sea una abulsión del ligamento cruzado posterior. Por supuesto que no vemos esto y a dónde vamos a la resonancia magnética para confirmarlo o descartarlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es otra de las estructuras anatómicas que más frecuentemente se lesionan y que son de suma importancia en lo que es la articulación de la rodilla, que son los meniscos, ¿no? Recordemos que los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas en forma de semiluna que aportan estabilidad a la articulación, aumentando la superficie de contacto entre el extremo vital del fémur y el extremo proximal de la tibia. Son responsables de absorber el impacto de choque entre las superficies articulares. Es decir, imagínense que si no estuviesen estos meniscos para absorber los impactos de choque, golpearían directamente el hueso del fémur con el hueso de la tibia. Entonces generarían rápidamente fracturas, microfracturas, hemorragias, lesiones de la superficie condral y por supuesto un gran componente artrósico, que incluso es lo que ocurre cuando muchas veces se hacen las menisectomías. Como se saca el menisco y no se absorbe el impacto, chocan directamente las estructuras óseas y llevan a producir importante artrosis con osteofitosis, disminución de los espacios articulares, como vamos a ver más adelante, ¿no? Recordemos que los desgarros meniscales constituyen una de las patologías más frecuentes de la rodilla, junto con las lesiones del ligamento cruzado anterior. Tenemos dos meniscos, como vemos en estas representaciones esquemáticas 3D, un menisco interno que tiene forma de C y un menisco externo que tiene forma de O, burdamente hablando, ¿no? Un cuerno anterior, esto es anterior, no, y esto es posterior. Un cuerno anterior, una raíz meniscal anterior, o sea, ambos meniscos tienen una raíz meniscal anterior, un cuerno anterior, un cuerpo del menisco y un cuerno posterior. Acá tenemos lo que es el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, y un menisco externo también, con una raíz meniscal anterior, cuerpo y cuerno posterior. Acá tenemos otras imágenes, estas imágenes son bastante claras, ¿no? Menisco interno, menisco externo. Por supuesto el menisco interno va a estar en el espacio articular femorotibial medial y el externo en el espacio articular femorotibial externo, ¿no? Raíz meniscal anterior, cuerpo y cuerno posterior, y lo mismo con el menisco externo. Recordemos, más forma de C tiene el menisco interno, más forma de O tiene el menisco externo. Igual como les dije, si ustedes están viendo las imágenes de una resonancia magnética y no saben si es el menisco externo o el interno, fíjense dónde está la cabeza del peroné. Del lado del menisco que esté más cerca de la cabeza del peroné es el menisco externo, porque como les dije, la cabeza del peroné es lateral, ¿no? Cortes sagitales, la composición de señal normal
de las estructuras meniscales. Acá tenemos una representación, fíjese, menisco interno, forma más, este es un corte axial que pasa justo a la altura de los meniscos, ¿no? Es decir, como si el corte estaría realizado a este nivel, ¿no? Entonces, menisco interno forma más de C y menisco externo forma más de O. Cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior. Este es el ligamento cruzado posterior, alguna referencia anatómica. Esta es la inserción del tendón del músculo semimembranoso. El receso semimembranoso gemelo interno, donde se acumula el líquido y forman los quistes de Baker. Tendón rotuliano. Corte sagital de los meniscos. Al igual que los ligamentos y los tendones, los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas. Si son fibrocartilaginosas, tienen muy poca composición de líquido, por lo tanto, en todas las secuencias se van a ver predominantemente en forma oscura, hipointensa. Por lo tanto, si vemos algún tracto hiperintenso o un cambio de señal del menisco, me está indicando que hay una alteración meniscal y probablemente haya algún desgarro meniscal. Otros ejemplos: corte coronal, corte axial y sagital. Corte coronal, como vemos el menisco interno, el menisco externo. ¿Cómo sé que este es el menisco externo? Primero, bueno, acá tenemos el ligamento colateral externo, porque acá está la cabeza del peroné. Corte axial, menisco interno. ¿Cómo sé que es el menisco interno? Porque tiene forma más de una C. El menisco externo tiene forma más de O. Fíjense la diferencia de tamaño, ¿no? Corte sagital, menisco externo y menisco interno. ¿Cómo sé que tiene el menisco externo? Además de que, bueno, la morfología de los platillos tibiales también varía, está como una cabeza de palo de golf que se denomina. Acá empieza a aparecer lo que es la cabeza del peroné. Entonces, si esta es la cabeza del peroné, en el corte sagital, viéndolo desde de perfil a la rodilla, me está indicando que esto es un menisco externo, por acá está la cabeza del peroné. Perdón. Simplemente también recordar que los meniscos tienen tres áreas, una zona más periférica, una zona intermedia y una zona blanca. Esto es importante sobre todo para el punto de vista artroscópico, ¿no? Los meniscos se irrigan desde lo que son las arterias geniculares a nivel lateral de ambos, a nivel lateral y medial, digamos, de la rodilla, que tienen una zona periférica más vascular, o también llamada zona roja, una zona intermedia, o zona 2, que también se le llama, y una zona blanca, o zona 3. Esto es importante porque las rupturas o desgarros meniscales periféricas, muchas veces con una simple sutura meniscal, pueden llegar a cicatrizar porque están irrigados, están bastante bien irrigada esta zona y puede haber una buena cicatrización. Mientras que, por otro lado, si se afecta el borde libre del menisco, es decir, la parte más próxima a la escotadura intercondilia, que es una zona muy poco vascularizada, fíjense en esta representación esquemática hasta dónde llegan los vasos, ¿no? Hasta la zona roja y una parte de la zona intermedia. Ya la zona blanca, el borde libre de los meniscos que se llama, que es la parte más proximal o más cercana a la escotadura intercondilia, probablemente en este caso, si hay un desgarro meniscal, se requiera resecar ese desgarro meniscal porque no va a cicatrizar porque hay muy poca vascularización. Entonces, cuando se habla de menisectomía parcial o menisectomía total, por lo general hoy se prefieren las menisectomías parciales porque la total, como dije anteriormente, va a ser que al no haber menisco comiencen a generar una artrosis temprana unicompartimental. Cuando los desgarros sean más de la zona medial, digamos, cuando ustedes recuerden, tengan algún familiar o algún paciente y digan, no, me hicieron una sutura meniscal, seguramente el desgarro haya sido de la zona periférica donde se estimó que con la vascularización iba a poder cicatrizar. Mientras que si dicen que se le realizó una menisectomía parcial, probablemente los desgarros hayan sido más de la zona blanca, que es una zona que, como hay poca vascularización, no cicatriza. Anatómicamente, también recordar que la estabilidad de los meniscos está aportada por tres ligamentos, que son el ligamento transverso intermeniscal o ligamento menisco-meniscal o ligamento yugal, que este es un corte axial donde está, bueno, bien puesto de manifiesto, une los cuernos anteriores de ambos meniscos. Esto es un corte sagital. Imagínense que esto es un axial, acá tenemos el ligamento intermeniscal y esto es un corte sagital, aquí se encuentra el ligamento intermeniscal, ¿no? Esto es visto como de costado. Entonces estamos cortando, imagínense, este ligamento a este nivel. Entonces vemos el cuerno posterior, el cuerno anterior del menisco y el ligamento intermeniscal. Y estos son dos ligamentos que se llaman de Humphrey y de Griesberg, que son dos ligamentos, uno que va por delante y otro por detrás del ligamento cruzado posterior. Este es un corte sagital a nivel de la escotadura intercondilia, donde vemos ligamento cruzado anterior visualizado parcialmente, ligamento cruzado posterior, ligamento de Humphrey y de Griesberg, ¿no? Uno anterior y otro posterior. Estos también le dan estabilidad al menisco, sobre todo al menisco externo. Estos dos ligamentos parten desde el cuerno posterior del menisco externo hacia lo que es el cóndilo femoral interno, hacia la región medial del cóndilo femoral interno. Más o menos, como para que tengamos una idea, van desde el cuerno posterior del menisco externo, tendrían un trayecto así hacia la región medial
del cóndilo femoral interno. En lo que respecta a los desgarros meniscales, bueno, existen innumerables clasificaciones de los desgarros meniscales. Actualmente podemos hablar de dos grandes tipos de desgarros meniscales, traumáticos o degenerativos. Los traumáticos se van a dar, por supuesto, en pacientes más jóvenes y podemos dividirlo en dos grandes grupos. En desgarros meniscales, cuando sea traumático, es decir, por un golpe de rodilla, pero sin lesión ligamentaria asociada, casi siempre es del menisco interno. Le diría que 3 de cada 4, como dice acá, 75% de los casos del menisco interno. Entonces, el razonamiento es, el paciente viene porque tuvo un golpe en la rodilla, no hay compromiso ligamentario, no hay inestabilidad al examen físico, pero a su vez el paciente refiere dolor a nivel del compartimiento medial, es decir, dice me duele en la región medial de la rodilla, y en la interlínea articular al palparse le duele, o sea, al presionar duele, probablemente sea un desgarro meniscal que es mucho más frecuente en el menisco interno que en el externo. Ya en cambio, cuando es un trauma de rodilla, con una rodilla inestable, es decir, que hay una asociación con alguna ruptura de algún ligamento cruzado anterior o medial o posterior, ya probablemente en este caso ya un 32% de los casos ya probablemente sea más del menisco externo, ya se equipara entre que haya lesiones en el menisco externo o en el menisco interno, ¿no? Y después tenemos las lesiones de origen degenerativo, que pueden ser, en este caso, es como toda estructura del aparato del sistema articular, a medida que avanza la edad, va sufriendo procesos degenerativos. En este caso sufren degeneraciones mixoides, que primero comienzan a ser intrameniscal, es decir, que solamente afectan el menisco en su espesor, pero no el espesor completo, y luego comienzan a aparecer roturas horizontales, radiales o de las raíces meniscales, ¿no? Pero esto es un concepto importante. Si el paciente viene con una lesión traumática y no hubo lesión ligamentaria y la rodilla está estable, probablemente lo que se haya lesionado sea el menisco, siempre y cuando, por supuesto, tenga dolor y haya sospecha de lesión meniscal, ¿no? Mientras que si el paciente ya viene con una ruptura ligamentaria, probablemente en este caso pueda haber afectación tanto del menisco externo como del menisco interno, ¿no? Algunos ejemplos de desgarro meniscal, la representación esquemática. Menisco normal, esto es visto, digámoslo, desde arriba, en un corte axial oblicuo, digamos, ¿no? Como sería un corte axial para ver el menisco, pero un poquito oblicuado. Longitudinal, y esto es cortado a la mitad. Según el trayecto que tenga en relación con el eje longitudinal o el eje mayor del menisco, podemos tener dos tipos de rupturas. Longitudinal y radial. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, siguiendo el eje mayor del menisco, si sigue el eje mayor, vamos a hablar de una ruptura longitudinal, siguiendo este recorrido. Mientras que si por otro lado es perpendicular al eje mayor, hablamos de una ruptura radial, pues como un radio, ¿no? Como rayos, digámoslo así, ¿no? Acá tendríamos, digamos, el diámetro del menisco, y esto sería una ruptura entonces radial. No sé si se entiende, espero que sí. A su vez, las rupturas longitudinales pueden ser de la zona periférica, más vascularizada, de la zona intermedia o del borde meniscal. Si las rupturas son de la zona periférica, hay más posibilidades de que se haga una sutura meniscal y ande bien, mientras que si la ruptura es más del borde medial, que era una zona poco vascularizada, probablemente se requiera hacer una meniscectomía. Después, siguiendo el plano bidimensional, digámoslo así, ¿no? También podemos hablar si es horizontal o vertical. Por supuesto, una ruptura horizontal, cuando es, como acá se visualiza, cuando es una ruptura que sigue en forma horizontal. Entonces, en este caso es una ruptura longitudinal, porque está siguiendo el eje mayor del menisco, es de trayecto horizontal, porque en el eje bidimensional vertical o horizontal está en el trayecto horizontal, y a su vez compromete el borde libre. Probablemente esto haya que arrancar este pedazo del menisco, porque con sutura no va a andar. Y por supuesto también pueden ser rupturas verticales. Fíjense, en este caso es una ruptura longitudinal, siguiendo el eje mayor del menisco, pero a su vez el trayecto no es horizontal, sino que es vertical, como marco con el mouse, ¿no? No sigue este trayecto, sino que sigue este trayecto. Esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral, ¿no? Entonces, en vez de seguir un trayecto horizontal, sigue un trayecto vertical. Tenemos algunos ejemplos que se ven con frecuencia, en este caso lo que es la ruptura en asa de balde o en asa de cubo, que se le llama, que en este caso está muy relacionada, muy asociada a lo que es la ruptura del ligamento cruzado anterior. No sé si la han escuchado, bueno, se escucha con frecuencia porque es frecuente observar, que en este caso es una ruptura longitudinal que compromete, porque sigue la longitud o el eje mayor del menisco, pero compromete todo el menisco, cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior. Entonces, este pedazo de menisco que estaba acá se desprende y se desplaza hacia la región medial. Entonces se llama ruptura en asa de balde o en asa de cubo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, en este caso una ruptura de trayecto oblicuo, y en este caso una ruptura degenerativa, ¿no? Que en este caso es, como dijo, por proceso en pacientes de edad avanzada. Veamos algunos ejemplos.
Como dije anteriormente, ¿cómo se ven los meniscos? Hipointenso en todas las secuencias, la secuencia que más empleamos es T2 FAT SAT. Corte sagital y corte coronal, corte sagital y corte coronal. Si se ve bien hipointenso en todas las secuencias, ¿qué corresponde esto? A un desgarro meniscal. ¿Por qué? Y porque se va a ver hiperintenso porque tiene líquido que ha sangrado adentro del menisco. Este caso es un corte, una ruptura horizontal en hoja de libro. Fíjense que está en el plano horizontal y se llama en hoja de libro porque en hacer la artroscopía divide como en dos hojas, una hoja superior y una hoja inferior, el menisco, ¿no? Otro ejemplo, fíjense, hiperseñal lineal, corte sagital y corte coronal, fíjense, de trayecto horizontal. Otro ejemplo, ¿qué menisco es esto? El menisco externo. ¿Cómo me di cuenta? Porque fíjense que acá está la cabeza del peroné. Entonces me está indicando que este es el menisco externo. Corte sagital y cortes coronales. Aparece un cambio de señal dentro del menisco que se debería ver oscuro en todo su recorrido, cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior. En el cuerno anterior aparece este cambio de señal. En este caso me está indicando que es una ruptura. ¿Es vertical o es horizontal? Es horizontal. ¿Es longitudinal o es radial? Es longitudinal porque fíjense que va como que se desplaza hacia posterior, o sea, no está en trayecto radial, ¿me entienden? Entonces es longitudinal, horizontal. Compromete qué superficie tibial. Es importante que ustedes se fijen que en los informes figure con qué superficie contacta, porque cuando uno entra con el artroscopio, uno lo va a venir a buscar, dependiendo en qué superficie esté afectada, si en la superficie tibial, que es por lejos la más frecuente, o en la superficie femoral, porque con el artroscopio uno va a entrar a buscar el menisco y va a venir acá a buscar la lesión, acá la va a encontrar. Si yo entro por arriba, nunca la voy a ver porque la superficie del menisco nunca está rota, nunca se ha desgarrado, ¿no? Eso es como una aclaración. En este caso, ruptura horizontal del menisco externo se asocia con una formación quística parameniscal que se observa con cierta frecuencia. Otro ejemplo, ruptura radial del menisco externo. Fíjense cómo se ve una ruptura longitudinal, horizontal, y cómo se ve una ruptura radial vertical. Corte coronal, corte sagital, corte axial. Fíjense acá, solamente se ve un pequeño cambio de señal en un menisco que se ve totalmente oscuro, hipointenso. Corte sagital, hay como una interrupción. Ves que acá no se llega a ver continuidad del menisco, sino que hay una parte como que se vuelve irregular. Corte axial, que pasa justo a este nivel donde está el menisco, y fíjense, el desgarro longitudinal hacía este recorrido. Fíjense el desgarro radial, el trayecto que tiene. Vemos una hiperintensidad lineal de trayecto radial. En este caso es una ruptura radial, ¿no? Otro ejemplo, en este caso en asa de Balde, fíjense lo que les había dicho, este es un corte coronal, corte sagital, corte axial. Esto es visto de anterior a posterior, fíjense que el menisco, este pedazo del menisco debería estar unido acá, debería tener esta misma forma así como triangular, como se ve el externo. Bueno, en el interno, fíjense que no, que está interrumpido y amputado a este nivel y hay un pedazo del menisco que se ha migrado hacia medial. Esto es la típica ruptura en asa de Balde. Corte coronal, fíjense, acá debería estar, este es el menisco, este pedazo de menisco debería estar plegado y unido acá. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Ha hecho un desgarro longitudinal que ha hecho que este pedazo de menisco que estaba acá se desplazó hacia medial. Es la típica imagen en asa de Balde o en asa de cubo, ¿no? Bueno, menisco fantasma es cuando hay compromiso de la raíz meniscal. En este caso, miren, en esta imagen coronal, acá atrás debería verse la raíz meniscal, la continuidad, y fíjense que se amputa por una ruptura radial que se denomina menisco fantasma porque este corte coronal, pero en el sagital, cuando pasa justo a este nivel, desaparece el menisco. Directamente no se ve el cuerno posterior, no está, ¿no? Recordemos también la existencia de flaps meniscales, uno de los ejemplos de la ruptura en asa de Balde. Acá tenemos otros ejemplos, esto es importante que lo vean en el informe, porque si se rompe el menisco pero no se informa el flap meniscal, este flap meniscal se va a calcificar y va a actuar como cuerpo libre o rata meniscal, que se denomina, que se distribuye por la cápsula articular y puede llegar a generar la sensación de bloqueo de que la rodilla se traba, ¿no? Bueno, esta es una ruptura meniscal a nivel de la unión menisco-capsular, esto está muy relacionado, son las lesiones en rampa que se denominan, hay muchas clasificaciones. Recordar nomás que las lesiones meniscales en rampa se relacionan con rupturas del ligamento cruzado anterior y se dan a nivel de la unión menisco-capsular, es decir, en la unión del menisco con la cápsula articular a nivel periférico. Son rupturas longitudinales periféricas, ¿no? Bueno, eso es en lo que respecta a menisco. Rápidamente voy a hablar de lo que es el complejo. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a hablar de lo que es el complejo posterior-externo. Simplemente recordar que el complejo posterior-externo, los pacientes muchas veces pueden consultar con dolor a nivel de la región posterolateral de la rodilla. Recordar que anatómicamente las estructuras más importantes son el ligamento colateral lateral, la cintilla iliotibial, el músculo popliteo y el ligamento popliteo peroneal. Este es el ligamento colateral externo, esta es la cintilla iliotibial, como habíamos visto anteriormente anatómicamente, algunas representaciones, cortes coronales, T2 FAT SAT,
ligamento lateral externo, se ve bien oscuro, si hay una alteración se va a ver blanco, cintilla iliotibial, inserción del bíceps femoral, que se inserta también en la cabeza del peroné. Ejemplos, cortes coronales. Yo lo que quiero que recuerden, esto es muy fino de visualizar en resonancia magnética, simplemente recordar que el complejo posterior externo, los pacientes pueden venir con dolor muy intenso a nivel posterior y lateral de la rodilla, y que deben sospecharlo porque también da una sensación de inestabilidad. Fíjense acá algunos ejemplos, no se ve el ligamento colateral, directamente está borrado a nivel de, esta es la cabeza del peroné, ¿no? A nivel de la inserción de la cabeza del peroné está borrado tanto el ligamento colateral como la cintilla iliotibial, como esta es la cintilla iliotibial, ¿no? Como el bíceps femoral, otros cortes coronales y axiales. Fíjense, acá donde veíamos que debía llegar el bíceps femoral y el ligamento colateral externo, fíjense acá, se borró por completo, no está ni el... No solo que hay líquido y un hematoma en la cabeza del peroné, sino que el bíceps femoral nunca llega y el ligamento colateral tampoco nunca llega. Fíjense, el muestre del músculo popliteo, con mucho edema, corte axial. Fíjense esta imagen, totalmente oscuro todo, ¿dónde está el problema? Y claramente el problema va a estar acá, ¿no? Donde hay edema, líquido, también hay un poquito de líquido en la grasa a nivel posterior, pero ahí va a estar la alteración. Por supuesto que si el impacto es muy grande, como he dicho anteriormente, puede haber una avulsión osteoligamentaria, en este caso se correspondía con una avulsión de la inserción distal del bíceps femoral, se puede visualizar en este caso tanto en radiografía como en resonancia. Este pedazo de hueso debería estar acá, esto es la cortical de la cabeza del peroné. Este es el bíceps femoral, la tracción fue tan importante con el impacto que avulsionó la cabeza del peroné, o una parte de la cabeza del peroné, y generó esta avulsión osteoligamentaria. Esto es una secuencia T2-FAT-SAT y esto es una secuencia T1 coronal. Fíjense, este pedacito de estructura tiene la misma señal que el hueso, entonces avulsionó y esto corresponde a lo que es el tendón del bíceps. Entonces debemos ver una avulsión. Acá lo vemos en la radiología, proyección de perfil. En lo que respecta al ligamento anterolateral, simplemente quiero, esta es una estructura muy fina anatómica que se está evaluando cada vez más, se la discute, porque tiene una gran relación con lo que es la ruptura del ligamento cruzado anterior. Actualmente los traumatólogos se ha demostrado que tiene una gran importancia en la estabilidad. Si se pasó por alto que también había una ruptura del ligamento anterolateral de la rodilla, ¿eso es mío? Bueno, no se me sale, como que tengo poca señal. Bueno, si también hay una avulsión, ¿se escucha? Perdón, ¿no? Sí, doctor, por ahí. Se cortó un poquito, Perfecto, pero ahora volvió. Se escuchaba entrecortado. ¿Ahora se escucha? Sí. Ahora se escucha bien. Bueno, continúo. Sí, me salió un cartel que decía... ¿Cómo? Sí, se escucha bien. Se cortó un poquito y continúa después, pero puedes seguir. Dale, muchas gracias. Bueno, lo importante es que este ligamento anterolateral, lo que yo quiero que recuerden es que cuando hay una ruptura del ligamento cruzado anterior, es importante que se informe si está roto o no, sobre todo porque está muy relacionado con las reconstrucciones plásticas del ligamento cruzado anterior, que a su vez se puedan asociar con fracasos de estas plastias como consecuencia de la inestabilidad rotacional que puede dar el ligamento anterolateral. Pero esto es mucho más traumatológico. Lo que quiero que recuerden es la fractura de Segon. La avulsión osteoligamentaria de la inserción del ligamento anterolateral da la famosa fractura de Segon. Yo lo que quiero simplemente es que recuerden que la fractura de Segon en un 75% de los casos se asocia a ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, si ustedes en una radiografía antero-posterior de rodilla llegan a ver una irregularidad ósea del platillo tibial externo, como dije, cabeza del peroné, referencia de que es externo, una avulsión del platillo tibial externo, recuerden que se llama fractura de Segon, que es la avulsión del ligamento anterolateral, y si llegan a ver esta imagen, probablemente sospechen que tenga una ruptura del ligamento cruzado anterior y pídanle una resonancia, ¿no? Eso es muy importante, que quiero que lo recuerden. No siempre se va a ver con tanta claridad y tan detallado así como en esta placa, ¿no? Acá, si se fijan, casi que se puede pasar por alto. Al amplificar la imagen se ve la irregularidad cortical a nivel del platillo tibial externo en topografía de la inserción de este ligamento anterolateral, ¿no? Como les dije, el tracto iliotibial o cintilla iliotibial, que arriba producía la cadera en resorte lateral, que es sensación de resalto al flexo extender la cadera, abajo también puede llegar a dar el síndrome de fricción iliotibial. Simplemente recordar dolor en la región lateral de la rodilla, que el paciente, viene un paciente que es corredor y dice, no, empecé a correr, corrí una carrera, una maratón, y me duele en la región lateral de la rodilla, sospechar un síndrome de fricción
iliotibial, que es por la fricción que se da entre la cintilla iliotibial que se insertaba en el tubérculo de Sherdy con el cóndilo femoral externo. Fíjense que en este caso hay, como hemos dicho, todo oscuro, secuencia T2, fat chat, corte coronal, acá tenemos la representación esquemática, aparece líquido. Entonces acá hay un problema, hay una fricción entre la cintilla iliotibial y el cóndilo femoral. Ligamento colateral medial, como todo ligamento se va a ver hipointenso o oscuro en secuencias T1 y T2, tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Lo único que quiero que recuerden es que como todo ligamento también es muy frecuente que se lesione este ligamento a nivel del traumatismo de la rodilla. Acá lo podemos ver en un coronal T2 fat chat, en condiciones normal. Puede haber una lesión grado 1, que es la distensión, grado 2, cuando hay una desorganización de su fascículo, en este caso superficial, el profundo, el profundo cuenta de dos fascículos, un fascículo meniscofemoral y un fascículo meniscotibial. El que más frecuentemente se lesiona en las lesiones parciales es el superficial, lesión parcial grado 2. Lo mismo de siempre. ¿Qué secuencia es T2 fat chat? Porque se ve todo oscuro. ¿Dónde está el problema? Y acá está el problema, porque acá brilla. Significa que acá hay líquido y hay edema. Ruptura parcial del ligamento colateral medial. Esto ya es un ejemplo mucho más grosero. Ruptura completa, fíjense que directamente acá no solo se ha roto, sino que se ha retraído hacia proximal el ligamento colateral medial. Hay hematoma con líquido, edema. También, por supuesto, en este caso el colateral externo también estaba lesionado, ¿no? Por supuesto que también existen lesiones del cartílago. Esto es simplemente para que sepan que actualmente algunos resonadores, como cada Junín tiene resonadores 3 telas, se pueden hacer mapas de cartílago para evaluar cambios degenerativos iniciales de las superficies condrales. En este caso es una secuencia de P-fat chat, así se ve normalmente la señal en una superficie condral. ¿Cómo se va a ver si así se ve la superficie condral normal en la secuencia que utilizamos por excelencia? ¿Cómo vamos a ver las alteraciones? Blancas, como hiperintensas. En este caso hay un poquito de edema, un signo de condromalacia. En este caso el edema ya compromete el espesor completo de la superficie condral y comienza a haber un poquito de edema del tejido óseo subcondral. Esto es la rótula, ¿no? La superficie condral de la rótula, o sea, la superficie articular de la rótula. Otro ejemplo, en este caso ya más degenerativo, hay disminución del espacio articular. Comparen este espacio articular con esto. Hay disminuido el espacio articular femoropatelar. Fíjense que no solo acá ya directamente se ha erosionado la superficie condral. En la caricia interna, fíjense que está presente, pero en la externa ya directamente no está. Está reemplazado por líquido. En este caso ya es un estadio más avanzado de lo que es una condromalacia con erosión condral. Y en este caso ya aparecen quistes como consecuencia de la afectación. Existen numerosas clasificaciones de las lesiones condrales. No tiene sentido que profundicemos en ellas, ¿no? Ahora, en este caso hay un defecto condral, fíjense, hay una fisura condral, T2 fat chat, corte sagital, bien marcada la hiperseñal, y en T2 común también se ve bien hiperintenso. Entonces, en este caso hay una interrupción de la superficie condral, hay una lesión con un fragmento condral desprendido, probablemente. Por supuesto que a veces, esto ya es muy sugestivo, ¿no? Pero se pueden llegar a ver en las radiografías. Estos son cortes anteroposterior de rodilla. Fíjense, la radiolucidez a nivel de la superficie articular del cóndilo femoral interno, con un poquito de esclerosis, en este caso se correspondían con focos de osteocondritis, ¿no? Esto es un niño, donde en este caso son osteocondritis disecante, porque se llaman disecante porque se lesiona el tejido óseo subcondral, muere y muchas veces se diseca el fragmento condral y se desprende, ¿no? Patología de lo que es la estructura tendinosa del aparato extensor, tendón cuadricipital y rotuliano. Vamos a empezar por el cuadricipital. Como toda secuencia en el área, estructura tendinosa y ligamentaria, hipointensa en todas las secuencias. Tendón normal, bien hipointenso, fascicular, aspecto laminar. Ruptura parcial, se desprende una parte del tendón, en este caso las fibras anteriores o superficiales, las fibras profundas están indemnes. Ruptura completa, totalmente interrumpido. Fíjense que la rótula en este caso está un poquito descendida y el tendón cuadricipital directamente se amputó por completo, hay un hematoma interpuesto a este nivel, ¿no? Esta es una secuencia T1. Se pueden llegar a ver o sospechar, digamos, en radiología, por supuesto, no tanto en el frente, sino en el perfil. En este caso hay cambios degenerativos asociados, hay una tendinosis ya calcificante insercional del cuádriceps y proximal del tendón rotuliano. En este caso se correspondía con una radiografía, la rótula está a altura correspondiente, pero fíjense que hay una calcificación en el topografía del tendón cuadricipital y aumento de la densidad de partes blancas. En este caso era una avulsión de un pedazo de la rótula, luego es una fractura, avulsión osteoligamentaria del tendón cuadricipital. Otro ejemplo, corte sagital, T2 fat chat, ruptura completa, interrupción completa del tendón cuadricipital.
Tendón rotuliano lo mismo, acá tenemos el cuadricipital, tendón rotuliano. Tiene una inserción rotuliana y una inserción en la tuberosidad anterior de la tibia, rupturas parciales, aparecen cambios de señales, con pérdida de la hipointensidad normal, rupturas totales. Se desinsertó por completo de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Se puede sospechar en radiología, por supuesto, no tanto en la radiografía anteroposterior de frente, siempre hay que pedir frente y perfil, así como se pide siempre el frente y perfil en el tórax, también hay que hacerlo en la radiología de cualquier articulación, porque acá incluso puede pasar por alto. O sea, uno ve que la rótula está un poquito ascendida, pero puede pasar absolutamente por alto, ¿no? Fíjense en el perfil. Hay un marcado aumento en la densidad de parte blanda y fíjense dónde está la rótula. Como se ha cortado el tendón rotuliano, se retrajo la rótula hacia proximar por el tendón cuadricipital que está normal. Aumento de la densidad de partes blandas, rótula demasiado alta, más de lo habitual, sospechar ruptura del tendón rotuliano. Otro ejemplo, en este caso la correlación entre una radiografía y resonancia magnética, corte sagital T2 Fachat, ya el tendón rotuliano acá está totalmente interrumpido, la rótula está alta, fíjense en la radiología. Hay un leve aumento de la densidad de partes blandas, hay cambios degenerativos, hay osteofitos también. Dentro de la patología del tendón rotuliano también quisiera que recuerden algunos conceptos que son sobre todo lo que son la enfermedad de Osgood-Schlatter y la enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson, ¿no? Vamos a empezar por la enfermedad de Osgood-Schlatter. En este caso es frecuente observar entre los 10 y 15 años en niños que hacen mucha actividad deportiva, seguramente la deben haber escuchado. En este caso, como consecuencia de la actividad deportiva excesiva en los niños, comienzan a producir lesiones por tracción del tendón rotuliano. Como la actividad física va generando tensión del tendón rotuliano a nivel de la inserción distal en la tuberosidad anterior de la tibia, va produciendo microavulsiones del cartílago de crecimiento que está a este nivel en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Va a producir una tendinitis rotuliana insercional distal, pequeños fragmentos óseos, como vemos tanto en la radiología como en la secuencia T1 y T2, cortes sagitales, T2 Fachat, ¿no? Edema óseo por las microavulsiones y bursitis, en este caso infrarrotuliana profunda. Acá tenemos dos bursas infrarrotulianas, superficial y profunda, ¿no? Esta es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Por supuesto que también se puede evidenciar en radiología sagital, fíjense las calcificaciones y la correlación con la resonancia magnética, ¿no? Edema óseo, irregularidad de la tuberosidad anterior a la tibia y calcificación a nivel de la inserción del tendón rotuliano con aumento de la densidad de partes blandas prerrotuliano, ¿no? Esto incluso puede quedar como secuela en los pacientes adultos. Sinding-Larsen-Johansson es exactamente lo mismo, pero en la inserción proximal del tendón rotuliano, microavulsiones con exostosis ósea del polo inferior de la rótula, en radiología, ¿no? En resonancia magnética, cambio de señal, engrosamiento, es decir, una tendinitis rotuliana insercional proximal. Recordar también que en los pacientes adultos podemos tener lo que se llama el jumping knee o rodilla del saltador, que se da en pacientes que hacen mucha actividad deportiva de salto, sobre todo muy frecuente ver en el básquet, que todo el impacto del salto cae sobre los tendones rotulianos y sobre el tendón de Aquiles. Entonces en el tendón rotuliano producen estas tendinitis rotulianas insercionales proximales. ¿Cómo se van a ver? En toda la secuencia los tendones se ven oscuros. ¿Dónde está el problema acá? Y claramente está acá que hay un cambio de señal. Esto es una tendinitis, hay edema a nivel de la inserción proximal del tendón rotuliano, con un poquito de edema de partes blandas, y esto un poquito engrosado. Esto es un corte axial, fíjense cómo se ve el tendón rotuliano normal, y a este nivel el cambio de señal, ¿no? Otro ejemplo, engrosamiento del tendón rotuliano, cambio de señal, esto es un T1, y en un T2, engrosamiento y edema dentro del tendón. En lo que respecta a la luxación de rótula, como hemos dicho anteriormente, la estabilidad de la rótula está dada por el tendón cuadricipital, el tendón rotuliano, pero principalmente la estabilidad lateral y medial está dada por dos retináculos o alerones, que son retináculo lateral y medial, que van desde los bordes laterales de la rótula hacia los cóndilos femorales, ¿no? Generalmente la luxación de rótula es en un 99,9% lateral. Medial es extremadamente rara, ¿no? Se rompe el retináculo medial, y la rótula por lo tanto se desplaza y choca el borde medial de la rótula con la región anterolateral del cóndilo femoral externo. Ejemplos, corte coronal, axial y sagital. Tenemos edema, todo negro, brilla, edema hiperintenso, hay un golpe. ¿Dónde golpeó? Y acá yo veo edema en lo que es el borde medial de la rótula y en la región anterolateral del cóndilo femoral externo. Esto se llama status post-luxación de rótula. La rótula se rompió el retináculo medial, se desplazó la rótula y golpeó como marco con el mouse, ¿no? Se desplazó y chocó este borde con esta región del cóndilo femoral y después vuelve a su lugar.
es lo que el paciente viene refiriendo. Sentí que se me salió del lugar la rótula y se volvió a acomodar. Bueno, así lo vemos nosotros en resonancia magnética. Por supuesto que se puede visualizar también en radiología. Fíjense, frente y perfil. En el perfil prácticamente puede pasar, como hemos dicho, desapercibido en un 100%, ¿no? En el frente la rótula ya se ve un poco lateralizada, pero también puede llegar a pasar desapercibido. Por eso, si sospechan luxación de rótula, siempre pedir axial de rótula. En el axial de rótula, fíjense, la rótula está totalmente desplazada, debería estar acá, se ha roto probablemente el retináculo medial y se ha desplazado la rótula. Un ejemplo mucho más grosero aún. ¿Cómo sé que es lateral? Cabeza del peroné. Esto es externo, esto es interno. La rótula que debería estar acá se desplazó completamente hacia la región lateral, ¿no? También podemos tener fractura de rótula, en este caso en la radiografía se puede poner claramente manifiesto, pero igual en este caso va a haber que pedir una resonancia para ver la indemnidad del tendón rotuliano, porque si uno entra a operar una rótula, le coloca materiales de síntesis, pero el tendón rotuliano no está indemne, tampoco va a tener mucha utilidad, ¿no? También dentro de la patología recordar la artrosis. ¿Cómo se manifiesta la artrosis? Los 4 hallazgos característicos de artrosis: disminución del espacio articular, osteofitosis, giodas subcondrales y esclerosis. Todos puestos en manifiesto en esta radiografía, anteroposterior y perfil. Fíjense los espacios articulares totalmente disminuidos. Hay osteofito, en este caso en el platillo tibial interno. Hay aumento de la radioopacidad de las estructuras óseas, sobre todo de las superficies articulares, indicativo de esclerosis subcondral, ¿no? Acá tenemos una incipiente calcificación del tendón cuadricipital, son hallazgos propios de la artrosis. Otros ejemplos, también siempre valorar partes blandas. Fíjense en este caso, derrame articular, muchas veces la artrosis de rodilla puede ir acompañada de ciertos componentes de sinovitis, en este caso de estructuras vasculares venosas varicosas dilatadas, condrocalcinosis, calcificación de los espacios articulares, se calcifican los cartílagos, ¿no? Y por último, el quiste de Baker. Recordad que el quiste de Baker no es más que en la rodilla existen innumerables cantidades de bursas, ¿no? El quiste de Baker, digamos que es también como una bursa, es una formación quística que presenta comunicación con la superficie, o sea, con la cápsula articular, de modo tal que el líquido sinovial que está dentro de la articulación se desplaza hacia esta formación quística. Se localiza en el receso semimembranoso gemelo interno, es decir, el receso que forman el semimembranoso a nivel distal y el gemelo interno a nivel proximal, y son muy frecuentes de observar. Siempre sospechar, los pacientes vienen con dolor, sobre todo pacientes de edad avanzada, dolor en la cara posterior o en el hueco popliteo, pensar un quiste de Baker. Por supuesto que esto es quiste de Baker. Acá tenemos un ejemplo, T2 Fatsat, corte sagital, señal bien homogénea, probablemente no tenga alteración y algunas otras veces puedan llegar a sufrir con sangrados, sobre todo en la flexión máxima de la rodilla, pueden sangrar hacia adentro, pueden romperse y producir edema e hinchazón en la cara posterior de la pierna y de la rodilla, ¿no? Por supuesto que se pueden visualizar en ecografía, así vemos las imágenes quísticas en ecografía, imagen oscura o anecogénica con refuerzo acústico posterior, fíjense que está más blanco a nivel posterior, el plano muscular, pueden tener contenido algunos componentes hemáticos en su interior, y la resonancia magnética, donde vemos algo bien blanco, que me hace pensar que es algo líquido, como el líquido suprarrotuliano, y en este caso se correspondía con un quiste de Baker. También la bursitis prerrotuliana es la bursitis más frecuente de la rodilla. En este caso es una bursa que está por delante de la rodilla, se da generalmente por trauma, aunque también se puede dar por pacientes que estuvieron mucho tiempo trabajando con la rodilla flexionada, apoyado en la rodilla, pueden dar una bursitis. Como toda bursa, va a presentar abundante contenido líquido y cambios inflamatorios. T2 Fatsat o DP Fatsat, que es lo mismo, y T2 convencional. El líquido se ve blanco. Esto es un T2, pero la grasa se ve blanca, o sea que no está suprimido. Y esto es un T2 Fatsat. En este caso era con una bursitis séptica con infección asociada. Por supuesto que la ecografía también tiene muchísima utilidad a la hora de visualizar una bursitis prerrotuliana y siempre evaluar partes blandas en una radiografía. Acá podemos ponerlo de manifiesto, ¿no? Fíjense el aumento de la densidad de partes blandas y del espesor del mismo, ¿no? Bueno, eso fue la clase de rodilla, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. Digo que estamos viendo, no. ¿Estamos bien o no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora voy a pasar a la... No sé si tienen alguna pregunta, las hacemos al final. ¿Vos ya vas a hablar de hombro, Doc? Sí. Ah, bueno, en el chat no hay preguntas. Yo te quiero hacer un comentario, bueno, o una pregunta también. Sí, sí. Por ahí como pensando desde el médico de atención primaria, ¿sí? Que Sí. uno tiene más a mano la radiografía o la placa.
y que en pandemia hemos aprendido a mirar mucho mejor porque teníamos poco acceso a la alta complejidad. Sí. La radiografía, vos mostraste unas cuantas plaquitas y por supuesto la que mejor veo y puedo hacer un diagnóstico y demás es la de la artrosis. Con las otras cuestiones es más dificultoso, ¿sí? Más si hay un compromiso de lesión de partes blandas y demás. Ahora, yo pido una placa de primera instancia. La sugerencia es continuar, si hay una sospecha de partes blandas, continuar directamente ya con una resonancia. Depende, a ver, actualmente la ecografía está muy discutida en rodilla, ¿no? Sí. Las últimas publicaciones dicen que para lo único que sirve la ecografía de rodilla es para ver el tendón rotuliano, nada más que para eso. Ahora, yo no coincido al 100% con eso, porque una bursitis prerrotuliana, como la que mostré recién, se puede ver por ecografía. Un quiste de Baker se lo puede ver por ecografía. Entonces, pero es muy puntual. El 90% de la patología, si se le pide una ecografía de rodilla, probablemente no saquemos una conclusión diagnóstica, salvo en esos 3 casos que he nombrado. Bursitis prerrotuliana, quiste de Baker y tendón rotuliano, tendinitis rotuliana. Por ejemplo, si uno hace una ecografía de rodilla, ve la interlínea medial y ve un quiste, y yo pensaría que puede tener un quiste parameniscal como consecuencia de un desgarro meniscal, pero termina en la resonancia. Yo lo que quiero aclarar es que no dejemos de lado, por supuesto, la radiología. El problema que hay es que, bueno, que como yo a su vez la clase era de anatomía, con la radiología era muy poco lo que podía abordar, ¿no? Por eso también hablo mucho más de resonancia, eso quiero dejar en claro. Pero la radiología es el primer método de elección en todo lo que es el aparato osteoarticular. Me permite descartar una fractura en forma inmediata. No las fracturas, por ejemplo, fracturas incompletas, sin desplazamiento en la radiografía no las vamos a ver. Pero bueno, en ese caso será un paciente que volverá a la semana diciendo que sigue con muchísimo dolor, y entonces ahí sí ya tengo que ir a buscar una resonancia en búsqueda de edema óseo, como mostré, para descartar alguna fractura incompleta o alguna fractura que no se vio en la radiología. Perfecto, perfecto. Pero no, yo quiero dejar en claro que como primer método, y tiene muchísima utilidad la radiología en general en todo lo que es el aparato osteoarticular. El tema es ante la persistencia de dolor y una radiografía que no evidencia nada, y yo creo que la ecografía, salvo sospecha de lo que le nombré recién, un quiste de Baker, una bursitis o una tendinitis, lo demás va a ser un paso siguiente. El problema que después también tenemos son las obras sociales. Muy pocas te permiten hacer la resonancia sin una ecografía previa. Entonces, no está mal pedir una ecografía, pero probablemente no solucione o no establezcamos un diagnóstico definitivo con la ecografía solamente. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Gracias. No, de nada. Empezamos con hombro. Dale, Lo de dale, hombro lo vamos a hacer un poco más rápido porque, bueno, todo lo que es resonancia, ya hemos visto las secuencias. Es básicamente lo mismo, vamos a repasar la anatomía del hombro, destacando sobre todo la radiografía y la resonancia. En este caso, la ecografía acá tiene un rol fundamental, pero no la abordo porque ya es muy de la especialidad y es muy difícil interpretar las imágenes. Incluso dar clases con imagen y ecografía ya es muy difícil porque es muy operador dependiente, menos en estos casos que no es destinada principalmente a especialistas, ¿no? Entonces va a ser muy difícil la interpretación de imágenes por ecografía, imágenes estáticas, ¿no? Entonces la radiología y la resonancia voy a utilizar como métodos imagenológicos preferentemente, ¿no? Recordemos que la articulación del hombro es la articulación que posee la mayor amplitud de movimiento de todas las articulaciones del cuerpo, presentando una alta tasa de lesión. Resulta indispensable para valorarla evaluar la anatomía de la cintura escapular, tanto del húmero proximal, escápula, clavícula, músculos, ligamentos y tendones, ¿no? También está constituida por 3 articulaciones: glenohumeral, acromioclavicular y esternoclavicular. Recordemos que la articulación del hombro es una enartrosis. Recuerden que existen 3 tipos de articulaciones, rápidamente, ¿no? Sinartrosis, cuando no hay ningún tipo de movilidad, como la sinostosis ósea, ¿no? Anfiartrosis, mínima movilidad, como una articulación acromioclavicular, la sínfisis del pubis, etc., ¿no? Y las diartrosis son aquellas que tienen muchísima movilidad. Dentro de las diartrosis, esta constituye una enartrosis, porque tiene una superficie articular en forma de esfera, que es la cabeza humeral, y algo que la contiene, que es la cavidad glenoidea. Yo lo que quiero que recuerden es que fíjense el tamaño de la superficie articular de la cabeza humeral, en relación con la cavidad glenoidea. Es mucho mayor el tamaño de la cabeza humeral en relación con la superficie articular de la cavidad glenoidea. Esto permite 2 cosas fundamentales. Una, es la articulación que mayor movilidad tiene en el cuerpo humano. Podemos moverla hacia afuera, hacia adentro, en abducción, en aducción, en flexión, en extensión, en rotación interna, en rotación externa,
permite todo tipo de movilidad, eso es el punto positivo. Pero el punto negativo es la gran inestabilidad que va a tener la articulación. Por lo que le acabo de decir, como esta superficie articular casi duplica el tamaño de la cavidad glenoidea, va a hacer que sea totalmente inestable y por ello las luxaciones de hombros son la luxación más frecuente que vemos, ¿no? Al igual que en el codo, primera elección en trauma, la radiología, y permite valorar estructuras óseas, espacios y congruencias articulares. Radiografía anteroposterior de hombro. ¿Qué vamos a ver anatómicamente? La radiología sobre todo para valorar estructuras óseas. Clavícula, extremo distal de la clavícula. Acromion. El acromion es la parte final de una estructura que forma parte de la escápula, que es la espina de la escápula que separa una fosa supraespinosa de una fosa infraespinosa. Termina una estructura que se llama el acromion. Recordemos las luxaciones acromioclaviculares que son muy frecuentes. Apófisis coracoide, viste una proyección de frente. Todo esto son estructuras de la escápula, ¿no? Cavidad glenoidea, superficie articular de la escápula para la articulación glenohumeral. Cabeza humeral, superficie articular. Tenemos dos estructuras o tubérculos, tubérculo mayor o troquíter, donde presta inserción a los músculos que componen el manguito rotador, en tres de ellos que son el supraespinoso, el infraespinoso y redondo menor, y troquín o tubérculo menor, donde se inserta el subescapular, como vamos a ver más adelante. Entre ambos pasa una corredera, que es la corredera bicipital, donde va el tendón de la porción larga del bíceps, que hace este recorrido que marco con el mouse, y que termina insertándose en el tubérculo supraglenoideo y que presta estabilidad también en la articulación. Tubérculo glenoideo inferior presta inserción al tríceps, a la porción más larga del tríceps, y articulación glenohumeral, superficies articulares. Tenemos dos cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. El cuello anatómico es un poquito más acá, es el que cubre, digamos, la cápsula articular, es decir, donde se termina la superficie articular y donde se inserta la cápsula articular glenohumeral, se llama cuello anatómico, ¿no? De ahí la palabra anatómico. El cuello quirúrgico es a nivel de la unión diáfiso-metafisaria del húmero proximal, que es donde asientan las fracturas frecuentemente con impactación o las amputaciones en caso, por eso se llama, en caso de que sea necesario, pues se llama cuello quirúrgico, ¿no? Tres proyecciones que se deben, por lo general se las solicita siempre. Rotación externa, rotación interna y anteroposterior. Anteroposterior me permite ver bien la relación anatómica entre, fíjense, el tamaño de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, por ello la gran inestabilidad. Rotación interna y externa, también para ver con mayor claridad el troquíter y el troquín. El troquíter y el troquín, lo podemos ver troquíter, troquín, corredera bicipital, ¿no? Es importante que recuerden este espacio, que es el espacio acromiohumeral, que va desde el acromion hasta la cabeza humeral. La disminución de esto nos hace pensar en un impingement extrínseco, que como vamos a ver más adelante, es la causa más frecuente de dolor en el hombro, que es cuando hay compromiso del tendón del músculo supraespinoso. Para que ustedes tengan en cuenta, en radiología, el tendón del músculo supraespinoso vendría por acá, como sigo en el mouse, y se inserta, vamos a ponerlo acá en el de frente, ¿no? En el anteroposterior, ¿no? Viene por acá y se inserta en el troquíter, en este recorrido. Entonces, si esto se disminuye, este espacio, probablemente haya algún compromiso del tendón supraespinoso, ya sea con tendinitis, tendinosis o rotura, ¿no? Otra proyección que podemos emplear es la proyección en I, o la proyección LAMI del hombro. En este caso, acá tenemos la representación esquemática, digamos. Lo que se mide son dos cosas. Primero, me permite evaluar el espacio acromiohumeral, desde el acromion, donde termina la espina de la escápula, y su relación con la cabeza humeral. Si este está disminuido, me está indicando que puede haber una patología del manguito rotador. Y por otro lado, en el caso de las luxaciones, recordando que en esta proyección esto es anterior y esto es posterior, si esta cabeza humeral no tiene cierta relación con esta Y, digamos, me está indicando que puede estar luxado. Como vamos a ver más adelante, la luxación glenohumeral anterior es por lejos la más frecuente, ¿no? Esta Y está formada, el 1, por lo que es la espina de la escápula, que termina en el acromion, esta es la clavícula, articulación acromioclavicular. El 2, por la base de la apófisis coracoides. La apófisis coracoides es una estructura de la escápula que presta inserción a lo que es la porción corta del bíceps, el ligamento coracobraquial y otras estructuras. Y el número 3 corresponde a lo que es la diáfisis del húmero, ¿no? Esta imagen, recuérdenla, ya la vamos a ver más adelante. La proyección axial de hombro no se utiliza mucho, no aporta mucha más información que estas tres proyecciones, rotación externa, interna y anteroposterior. Y de última, si sospechan una luxación o un pinzamiento, pídanle proyección LAMI o en Y, ¿no? Esta axial se utiliza para ver las superficies articulares y la relación, pero no aporta mucha más información. En resonancia magnética, como hemos dicho, secuencias T1, STIR, DP, T1 y T2 con supresión grasa, me va a permitir valorar todas las estructuras ligamentarias, tanto de la articulación glenohumeral como de la articulación acromioclavicular.
Vamos a verlo ya directamente con algunas imágenes de resonancia magnética. Este es un corte sagital, es decir, estoy viendo el hombro desde el perfil como una proyección. Imagínense la Y que le mostré recién, bueno, sería esto, acá nada más que no se ve lo que es la espina de la escápula. Tenemos la espina de la escápula, la apófisis coracoides y la diáfisis humeral. Esto sería como visto de perfil el hombro, ¿no? Tenemos lo que es la articulación acromioclavicular, está constituida por 4 ligamentos intrínsecos, superior, inferior, anterior y posterior, pero esto es lo más importante. La estabilidad acromioclavicular la dan los ligamentos coracoclaviculares, que como la palabra lo dice, van desde la apófisis coracoides hasta la clavícula. Son 2. Estos son secuencias T1, ¿no? Fíjense, la grasa se ve blanca, ya no es FATSAT. Y este 1, acá, bueno, no hay ninguna parte donde se pueda ver el líquido como para mostrarle que se ve oscuro el líquido, ¿no? Son 2 ligamentos, trapezoide y conoide. Estos son los 2 ligamentos que se rompen habitualmente en la luxación acromioclavicular. Y es muy importante que los tengan en consideración porque cambia totalmente la conducta terapéutica y quirúrgica si estos ligamentos están rotos, porque uno puede unir quizás la articulación acromioclavicular, pero la inestabilidad va a persistir porque estos ligamentos son 2, uno trapezoide y uno conoide, son los que unen la apófisis coracoide a la clavícula e impiden que esta clavícula se desplace hacia arriba, hacia superior, digamos, ¿no? Y la articulación glenohumeral está compuesta por el ligamento coracohumeral, como la palabra lo dice, va desde la apófisis coracoides hacia el húmero en su segmento proximal, como podemos ver acá. Esto es un corte sagital, el líquido se ve blanco, es un T2, pero a su vez está suprimida la grasa, T2 FATSAT, y este es un T1, ¿no? Y los ligamentos glenohumerales, es decir, en lo que es la articulación del hombro, lo que debemos recordar, como dije anteriormente, es la articulación más inestable del cuerpo humano. Tenemos estabilizadores estáticos y dinámicos. Los estáticos, como la palabra lo dice, son aquellos que no van a tener movilidad. Son la cápsula articular, como en toda articulación, que le va a dar cierta estabilidad, los ligamentos glenohumerales, que son refuerzos capsulares de la articulación, son glenohumeral superior, medio e inferior, simplemente quiero que recuerden que hay 3, glenohumeral superior, medio e inferior, que van desde la cavidad glenoidea, es decir, desde la superficie articular glenoidea de la escápula, hasta el húmero, ¿no? A nivel anterior, salvo el glenohumeral inferior que tiene un fascículo anterior, un fascículo posterior y un intermedio que es el receso axilar del hombro. Y el labrum o rodete glenoideo, como vamos a ver más adelante. Y después tenemos los estabilizadores dinámicos, que son los músculos que componen el manguito rotador: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Entonces, manguito rotador refuerzan la cápsula articular, estabilizadores dinámicos, corte sagital y corte coronal. Corte sagital, ya a la altura de lo que es, ya próximo a lo que es la escápula, acá ya se borró, digamos, la Y, y podemos ver, son 4, 3 que se insertan en el troquíter y 1 que se inserta en el troquín. El músculo anterior es el subescapular, se inserta en el troquín, y 3 músculos que se insertan en el troquíter, que estaría a este nivel, nada más que acá no se lo ve en este corte, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Corte coronal, secuencia T1, fíjense el recorrido que le marcaba en radiología. Bueno, acá esta es una resonancia magnética corte coronal, T1. Lo que le marcaba con el mouse. Este es el vientre, el músculo supraespinoso y este es el tendón. Acá tenemos el espacio acromioclavicular. Si este espacio se reduce, ya probablemente haya una afectación del tendón del músculo supraespinoso. Y recordemos el tendón de la porción larga del bíceps, que también tiene un rol importante en la estabilidad glenohumeral, que como habíamos mostrado anteriormente, se desplaza por la corredera bicipital. Bueno, acá, por la corredera bicipital, hace este recorrido y se termina insertando en el tubérculo supraglenoideo, ¿no? Bueno, esto hace referencia a lo que son los músculos que componen el manguito rotador, recordar. Después hay un gran componente muscular asociado. Vamos a ver algunas representaciones esquemáticas 3D, como para tener una idea. Músculo trapecio, clavícula, pectoral mayor. Recordemos que el pectoral mayor se inserta en la corredera bicipital, en el labio lateral. Eso es importante que lo recuerden. Por ello, también tiene cierta participación en la estabilidad, ¿no? Músculo deltoides, músculo tríceps, coracobraquial, músculo bíceps. Esto ya corresponde a los músculos del brazo, ¿no? Veamos algunas representaciones esquemáticas. Como les dije, articulación acromioclavicular. Los ligamentos intrínsecos acá no están marcados, y los ligamentos extrínsecos, conoide y trapezoide. Cuando hay una luxación acromioclavicular, estos ligamentos se rompen y la clavícula se desplaza hacia superior. Ligamento coracoacromial, desde la apófisis coracoide
que se inserta hasta el acromion. Este engrosamiento del mismo puede comprimir el tendón del supraespinoso, que es este que viene aquí abajo, y generar un síndrome de fricción o de pinzamiento o de impingement subacromial, ¿no? Acá tenemos los dos vientres tendinosos del córaco braquial y de la porción corta del bíceps femoral amputado, ¿no? Este corresponde al músculo subescapular, es un músculo anterior que se inserta en el troquín, corredera bicipital, tendón de la porción larga del bíceps. Aquí se insertaría el pectoral mayor. Esto es probablemente el músculo deltoide, ¿no? Algunos otros músculos, dorsal ancho, tríceps, el redondo mayor. Bueno, estos músculos no tienen mucha importancia. Representación ligamentaria, de nuevo, articulación acromioclavicular, ligamentos intrínsecos, superior, inferior, anterior y posterior, ligamentos córacoclaviculares, trapezoide y conoide, córaco-acromial, ligamentos glenumerales, refuerzan la cápsula articular, que es esto que se marca más o menos por acá, superior, medio e inferior, desde la glena, que estaría a este nivel, hasta la cabeza humeral, ligamento humeral transverso, que le da estabilidad al ligamento, perdón, al tendón de la porción larga del bíceps. Bueno, acá tendríamos el tendón del supraespinoso amputado, el tendón del músculo subescapular amputado. Esto es anterior, es decir, esto es una visión más anterior que posterior, ¿no? Porque estamos a nivel del músculo subescapular. Esto es la fosa subescapular, ¿no? Esta es la cara anterior de la escápula, para que entiendan. Otro ejemplo, corte sagital, visto desde lateral el hombro. Acá estaría la Y que les mostré recién. Tenemos el ligamento coracohumeral, los músculos que componen el manguito rotador, que fíjense claramente cómo le van a dar estabilidad, porque rodean, uniendo la cabeza del húmero con lo que es la escápula, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Esto es anterior y esto es posterior, ¿no? Como para que lo tengan en consideración. El ligamento coracoacromial, que como hemos dicho, el engrosamiento va a friccionar sobre el tendón del supraespinoso. Resonancia magnética, 3 planos, al igual que en la rodilla, plano axial, plano coronal, cuando los cortes van de anterior a posterior, como vemos acá en esta programación. Plano sagital, los cortes van desde afuera hacia adentro, y plano axial, los cortes van desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, ¿no? Lo que vimos anteriormente, secuencias de uso común, T1 y T2, esta es una formación quística. T1, ¿cómo se ve la grasa? Blanca, o sea que ya no es supresión grasa, ¿no? ¿Cómo se ve el líquido? Se ve oscuro, entonces esto probablemente sea un T1. T2, STIR o T2 FAT-SAT. ¿Cómo se ve la grasa? Oscura, ya es una secuencia FAT-SAT. ¿Cuál es la secuencia que utilizamos en el área osteoarticular en FAT-SAT? El T2, DP FAT-SAT. ¿Cómo se va a ver el líquido? Blanco, hiperintenso. Otro ejemplo, las dos son secuencias T2, nada más que en este caso la grasa se ve blanca y en este caso la grasa se ve blanca. En las dos el líquido se ve blanco, se ve hiperintenso. En esta es sin supresión grasa, con supresión grasa. Los 3 planos que empleamos, axial, coronal y sagital visto desde lateral el hombro, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, apófisis coracoides, articulación acromioclavicular, acromion y extremo distal de la clavícula, corte coronal, tendón del músculo supraespinoso, troquíter en su inserción, cavidad glenoidea, cabeza humeral. Corte axial, corredera bicipital, troquín y troquíter, acá se inserta el músculo subescapular, que es el que viene por aquí, que es anterior, esto es anterior y esto es posterior, ¿no? Y por detrás los otros músculos que componen el manguito rotador o músculo deltoide. Veamos algunos ejemplos. Cortes axiales, empezando de arriba hacia abajo. Clavícula, músculo deltoide. Un músculo deltoide tiene 3 porciones, ¿no? Tiene una porción anterior clavicular, una porción acromial, pero esto no es de suma importancia, ¿no? Músculo trapecio, tendón del músculo supraespinoso. Estamos bien arriba, ¿no? Es decir, estaríamos con un corte axial a este nivel, para que ustedes se imaginen. Entonces, ya estamos viendo el músculo del supraespinoso y acá va a estar el troquíter donde se inserta. Bajamos un poquito más. Cavidad glenoidea. Esto hipointenso es el labrum. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, como he dicho, es el principal estabilizador pasivo de la articulación glenohumeral. Siempre se va a ver hipointenso, por lo tanto, que si tiene cambio de señal y se ve hiperintenso o blanco, probablemente haya alguna lesión del mismo, ¿no? Corte un poco más axial. Esto es anterior y esto es posterior. Entonces, ¿qué músculo va a ser? Del manguito rotador, subescapular, ¿no? Músculo deltoides, corredera bicipital, tendón de la porción larga del bíceps, troquín o tubérculo menor, troquíter o tubérculo mayor. Vamos un poco más abajo todavía. Cavidad glenoidea, este músculo es el redondo menor, ya estamos casi en el músculo de más abajo. No sé si recuerdan que el músculo más superior es el supra, el infra y el redondo menor. Entonces a esta altura el corte axial estaría a este nivel, porque si se fijan, ya estamos en la parte final, en el músculo redondo menor, corredera bicipital, troquín, troquín. Corte sagital, visto, acá estaría la Y que habíamos dicho, Estas son todas secuencias T1 para destacar lo que es, para hacer una clara diferenciación
de las estructuras musculares, como me le había dicho, el T1 es la secuencia por excelencia para la evaluación anatómica, ¿no? Tendón del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, ligamento coracoclavicular, ¿no? Ligamento trapezoide en este caso. Esto es el extremo distal de la clavícula y esto es el acrómio. Parte final de la espina de la escápula que va a estar acá. Acá no se la ve, pero viene hasta acá y llega hasta acá, ¿no? Otro ejemplo, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, coracoides. Fíjense el espacio subacromial o acromiohumeral, que si se reduce va a haber afectación del supraespinoso. Corte más sagital. Corte coronal, visto de anterior a posterior. Si es anterior, ¿qué músculo va a ser? Como lo marca acá, el subescapular, más anterior. Acá tenemos el tendón del subescapular, acá tenemos la apófisis coracoide, clavícula. Vamos un poquito más hacia la parte media, cavidad glenoidea, cabeza humeral, ya aparece el músculo del supraespinoso, clavícula, músculo subescapular, receso axilar, que como hemos dicho forma parte del ligamento glenohumeral inferior. Parte más posterior, músculo supraespinoso, tendón, cavidad glenoidea, cabeza humeral, receso axilar. Parte más posterior, comienzan a aparecer los otros músculos, infraespinoso, redondo menor, esto también es el músculo del redondo menor, etc., ¿no? Dentro de la patología del hombro, yo quiero que hay dos patologías que son las más frecuentes. La patología del manguito rotador, por lejos, lo más frecuente, y acá la ecografía tiene un papel muy importante, eso quería destacarlo. Y, por supuesto, las luxaciones glenohumerales, y luxación acromioclavicular. Dentro de lo que es la patología del manguito rotador, como les dije anteriormente, consiste en lo que es el síndrome de impingement subacromial o de atrapamiento o de pinzamiento subacromial. Son todos los signos y síntomas que resultan de la compresión del tendón del músculo supraespinoso entre la cabeza del húmero y el arco coracoacromial, que como me lo había demostrado anteriormente, es por debajo del acromion y por encima de la cabeza humeral. Puede ser un impingement extrínseco primario o secundario. Y después tenemos lo que es la tendinopatía y rotura del manguito rotador. El impingement extrínseco primario es todo atrapamiento del tendón del supraespinoso por alteraciones óseas o ligamentarias, ¿no? Diferente al secundario, que es por inestabilidad glenohumeral. ¿Qué lo pueden dar estas alteraciones óseas o ligamentarias? Osteofito subacromial de origen degenerativo, hipertrofia articular degenerativa acromioclavicular, acromio enganchoso o acromial, engrosamiento del ligamento coracoacromial, deformidades óseas por secuela de troquite. Este es el espacio subacromial o el arco, digamos, coracoacromial, que va desde el acromion hasta la apófisis coracoide. Si este espacio se reduce, el tendón supraespinoso que pasa por acá se va a ver comprimido y va a producir patología. Acá tenemos el ejemplo en el corte sagital, marcando este espacio. Si este espacio se reduce, este músculo y este tendón se van a ver afectados. Como dije anteriormente, ¿cuáles pueden ser las causas? Morfología del acromion. El acromion puede presentar tres tipos de morfología, que era esta estructura que se veía aquí, ¿no? Puede presentar tres tipos de morfologías, según la clasificación de Vigliani. Tipo 1, cuando es plano, tipo 2 es cuando es curvado, y tipo 3 es cuando es ganchoso. Imagínense, una morfología curvada o ganchosa va a disminuir este espacio, y por lo tanto el tendón que pasa por acá se va a ver afectado, sufriendo un pinzamiento subacromial. Ejemplos en resonancia magnética, secuencia T1, cortes sagitales. Plano, tipo 1. El espacio acá no se reduce tanto. Tipo 2, curvado del acromion, ¿no? Esta es la espina de la escápula y termina en el acromion. Tipo 3, engancho. Fíjense cómo ya en este caso contacta con el músculo y con el tendón y va a ir produciendo entonces, en este caso, un pinzamiento subacromial. Hay una nueva clasificación que dice tipo 4, que es cuando es ya directamente convexo en su superficie inferior, con inclinación anterior y posterior, pero eso ya es mucho más fino. Radiológicamente lo podemos poner de manifiesto, sí, como les dije anteriormente, en la radiografía, proyección LAMI o en Y. Fíjense, cabeza humeral y espacio subacromial. Este es el acromion y esta es la espina de la escápula y el acromion, esta es la clavícula. Tipo 1, bien plano, este espacio está respetado. Tipo 2, levemente curvado. Fíjense que ya tiende a descender un poquito. Este espacio está reducido. Tipo 3 o engancho, el espacio también se reduce. En el tipo 2 o 3 puede llegar a generar tendinitis crónicas y roturas del tendón del supraespinoso. Otra causa, como les dije anteriormente, os acromial. El os acromial en verdad es una variante anatómica que consiste en un núcleo de osificación accesorio en el acromion, es decir, además del núcleo de osificación normal, a partir del cual se forma el hueso del acromion, aparece un segundo núcleo de osificación. Y este núcleo de osificación no se fusiona y genera, estos son corte axial y estos son corte axial y corte coronal, ¿no?
origina un fragmento óseo que no se fusiona. Entonces, corte coronal, fíjense, acá viene la espina de la escápula, acá hay una disrupción y hay un pedazo de hueso, que uno a simple vista diría esto es una fractura. ¿Por qué yo sé que en este corte axial T2 FATSAT no es una fractura? Porque no hay edema óseo. Fíjense que hay un fragmento óseo, pero no hay cambio de señal en el hueso, o sea que sería muy raro que tenga una fractura sin edema óseo asociado, como consecuencia igual. Radiológicamente lo podemos visualizar, por supuesto, estos son ejemplos bastante groseros. Extremo distal de la clavícula y acromion, fíjense el os acromial es enorme que hay acá, que en este caso va a comprimir y va a estar en topografía el tendón del supraespinoso y lo va a inflamar. Otro ejemplo, extremo distal de la clavícula, acromion, va a ver el espacio acá está ocupado por este os acromial, que por lo tanto puede llegar a generar un pinzamiento. Cambios degenerativos acromioclavicular. Dentro de los cambios degenerativos puede haber deformidad e hipertrofia articular. Fíjense cómo se reduce el espacio subacromial y fricciona, genera una fricción sobre el tendón del supraespinoso. Otro ejemplo, con impingement o pinzamiento subacromial. El pinzamiento extrínseco secundario, como les he dicho, es por inestabilidad glenohumeral. Lo que quiero que recuerden es que el secundario no hay alteración morfológica en el arco coracoacromial, es decir, no hay alteración ósea ni ligamentaria, simplemente es por una microinestabilidad que hace que como consecuencia de eso la microinestabilidad asciende la cabeza humeral y va produciendo pinzamientos crónicos del tendón del supraespinoso. Dentro de las tendinopatías y roturas tendinosas, las tendinopatías se van a componer desde el punto de vista anatomopatológico de generación eosinofílica, fibrilar, mucoide y áreas fibrocicatrizales, y rupturas tendinosas parciales y totales. Veamos algunos ejemplos. Tendón del supraespinoso, levemente reducido el espacio subacromial. Esto es un T1, es un T2 FATSAT por la supresión grasa. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Dónde está el problema acá? Y acá veo un cambio de señal. El tendón que se tiene que ver bien oscuro en todas las secuencias, acá ya se ve blanco. Y está indicando que hay edema. Probablemente acá haya una ruptura o un poquito de sangrado dentro del tendón. El tendón a su vez está engrosado y a su vez hay disminución del espacio acromiohumeral. En este caso probablemente sea una tendinitis del músculo supraespinoso. Este es un ejemplo, aplica por supuesto, cuanto mayor sea la tendinitis, más posibilidades hay de ruptura. Rupturas del tendón del manguito rotador pueden ser parciales o totales. Las parciales pueden ser de la cara bursal o superficial, es decir, la que se relacionan con las bursas, de las fibras profundas o articulares, o intrasustancia, ¿no? Hay una clasificación de Hellman en diferentes grados, pero esto ya prácticamente no se aplica mucho, ¿no? Ejemplos, veamos, rupturas parciales del tendón del músculo supraespinoso. Viene todo el tendón y acá las fibras superficiales o bursales, que ahí hay una bursa, que es una bolsita de líquido que separa el tendón del hueso, que por lo general tiene una delgada lámina de líquido, ¿no? A veces, por eso se llama fibras superficiales o bursales. Las fibras superficiales vienen y se insertan normalmente en el troquíter. Estos son todos cortes coronales T2 FATSAT, ¿no? Fíjense, las fibras profundas vienen y acá se ve blanco, hiperintenso. Ruptura parcial de las fibras profundas del tendón del músculo supraespinoso. Esta es la ruptura más frecuente de observar en los tendones supraespinosos. Ejemplo contrario, ruptura parcial, tendón del músculo supraespinoso, tendón, fibras profundas se ven bien oscuras y llegan hasta el troquíter, fibras superficiales, a este nivel se interrumpen y aparece esta señal blanca, o sea, hiperintensa, ruptura parcial de las fibras bursales o superficiales. Y después tenemos intrasustancia, que es cuando no compromete ni la fibra superficial ni la fibra profunda, sino que está dentro del espesor del tendón. Vemos un engrosamiento y un poco de cambio de intensidad de señal, probablemente haya algún desgarro o intrasustancia del tendón. Otros ejemplos, acá tenemos la representación esquemática para que vean. Ruptura parcial de las fibras articulares o profundas, fíjense, cambio de señal en las fibras profundas, las superficiales llegan sin problema. De las fibras superficiales o bursales, la ruptura estaría en el nivel de arriba, las de abajo están, las profundas están indemnes, profundas continuas, superficiales cambio de intensidad de señal. Intratendinosa, vemos continuidad de fibras superficiales, vemos continuidad de fibras profundas, hay cambio de señal dentro del espesor del tendón. Rupturas totales del manguito rotador, en este caso es cuando se rompe todo el tendón, comprometiendo tanto las fibras superficiales como las profundas, ¿no? 3 grados según el grado de retracción tendinosa. Grado 1, próximo a la inserción distal en el troquíter. Grado 2, hasta la altura de la cabeza humeral. Grado 3, hasta la altura de la interlínea articular glenohumeral. ¿Qué vamos a obtener en una ruptura del tendón del supraespinoso? Retracción como es completo, de espesor completo. Se retrae el tendón, fíjense que acá directamente no hay tendón, llega hasta acá el tendón. Hay atrofia muscular e infiltración grasa, en este caso cuando es más evolucionada la ruptura. Líquido en la bursa, porque han sangrado este tendón y ha generado líquido.
ascenso de la cabeza humeral porque no hay tendón que separe el acromion de la cabeza humeral, entonces la cabeza humeral asciende y, por lo tanto, si asciende la cabeza hay disminución del espacio subacromial, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Ruptura del tendón del músculo supraespinoso de espesor completo, grado 1. Músculo del tendón del supraespinoso, tendón, directamente acá se rompe completamente, no hay ni fibras superficiales ni profundas que lleguen al troquíter. Derrame bursal asociado. Esto es líquido porque se ve blanco. Grado 2, fíjense, músculo supraespinoso, a este nivel, en este caso, se ha roto de su inserción en el troquíter y se ha retraído en todo este espesor. Ha llegado hasta la altura de la cabeza humeral. Grado 3 sería hasta la interlínea articular glenumeral. Fíjense, derrame articular glenumeral con distensión del receso axilar y el líquido, como el tendón está roto, pasa a la bursa y genera una bursitis subacromio, subdeltoidea asociada. Subacromio subdeltoidea pues está por debajo del acromion y por debajo del músculo deltoide, ¿no? Como les dije anteriormente, lo único que podemos ver en radiología en estos casos es el espacio subacromial. Proyección anteroposterior, espacio subacromial. Siempre es importante. Está muy discutido, las medidas actualmente cada vez están en desuso, las medidas radiológicas, sobre todo porque varían mucho dependiendo de dónde se hace el estudio y de cómo se hace la radiografía, que eso ya depende mucho del técnico de licenciado en imágenes que va a hacer la radiografía. Si esto se angula un poquito puede cambiar muchísimo este espacio, por lo tanto las medidas ya entran en desuso. Pero en términos generales, 7 milímetros es una medida que se usa en forma universal, y lo otro es la interpretación, dolor del paciente al elevar el hombro, que es el movimiento típico del tendón del supraespinoso, y este espacio lo ven o lo notan un poco reducido, probablemente haya alguna patología del tendón del supraespinoso. Como hemos dicho, también hay que valorar el grado de infiltración grasa. Esto simplemente lo que quiero que sepan es que, como todo músculo que entra en desuso, en este caso por una ruptura tendinosa completa, comienza a sufrir grados de atrofia e infiltración grasa. Lo que quiero que recuerden es que hay 4 grados, según esta clasificación de Boutelier muy empleada, que los grados 3 y 4, que es cuando hay mitad de infiltración grasa y mitad de músculo, es decir, una atrofia del 50% o más del 50%, más grasa que músculo, tienen mucha posibilidad de fracasar a nivel de la intervención quirúrgica, porque como hay infiltración grasa, por más que yo una el tendón al troquíter, el músculo ya directamente no es músculo, ya las fibras musculares sufren infiltración grasa y han perdido la función. Eso es un concepto que quiero que se lleven, ¿no? Normal se va a ver así, bien todas las fibras musculares. Grado 1, algunas líneas de infiltración, grado 2 un poquito más, grado 3 mitad y mitad, grado 4 más tejido graso que músculo, ¿no? Es algo que quiero que lo recuerden. Por supuesto, las bursitis subacromio subdeltoidea, en este caso hay tendinitis del supraespinoso, pero a su vez, fíjense, hay más, sobre todo hay derrame bursal que distiende la bursa. Este es un ejemplo típico de bursitis subacromio subdeltoidea, corte coronal tedofacial. ¿Qué otras patologías puede haber? Tendinopatía calcificante, por supuesto, muy frecuente a observar en el tendón del músculo supraespinoso. El calcio, al igual que los tendones, que los ligamentos, tienen nula cantidad de agua. Entonces, ¿cómo se van a ver? Hipointenso en absolutamente todas las secuencias. Este es un ejemplo, bueno, la imagen no es muy buena. Vemos una imagen hipointensa, bien hipointensa, son calcificaciones en el tendón del músculo supraespinoso. Se dan mucho en el supraespinoso porque el supraespinoso es una lesión, un tendón que se lesiona con frecuencia y va produciendo microhemorragias, y estas hemorragias se calcifican, ¿no? Otro ejemplo, por supuesto, en este caso la radiología aportan información, incluso a veces más información que una resonancia, porque este es un caso grosero, pero a veces las calcificaciones insercionales muy pequeñitas pueden pasar desapercibidas y una radiografía las puede poner de manifiesto. Fíjense la grosera calcificación en topografía de donde debería estar el tendón del supraespinoso. Otro ejemplo, este es un ejemplo de lo que les digo. Esta imagen oscura puede llegar a pasar totalmente desapercibida. Se puede interpretar como tendón que se ha roto, o incluso no visualizarlo. Fíjense, era un foco de calcificación que se veía hipointenso, en este caso en la secuencia T1. Bueno, eso en lo que respecta a patología del manguito rotador. Rápidamente vamos a evaluar lo que es la luxación glenumeral. Este es un capítulo amplio, vamos a dar 100, se pueden dar 100 charlas en la inestabilidad glenumeral. Solamente recordar que la luxación de hombro más frecuente es anterior por lejos, mucho más frecuente, le diría que un 85-90% es anterior, y la causa más frecuente es traumática. Eso es lo que quiero que recuerden. Entonces, la inestabilidad glenumeral anterior se da con el brazo en abducción, rotación externa y extensión, es decir, el brazo separado del cuerpo, rotado hacia afuera un poco y en extensión, generalmente por un golpe posterior que empuja la cabeza humeral hacia anterior, o un golpe en el brazo o antebrazo que empuja, y que en este caso la glena actúa como palanca y se desplaza hacia anterior la cabeza humeral. ¿Qué podemos encontrar?
Lesión de Bankart, no sé si alguna vez han escuchado, lesión de Bankart y lesión de Hill-Sachs van de la mano. La lesión de Bankart es la lesión del labrum anteroinferior, como consecuencia de la luxación, y una lesión de Hill-Sachs, que es la lesión posterior-superior de la cabeza humeral. Por supuesto que también puede haber fracturas, rupturas de los ligamentos que le daban estabilidad, sobre todo el glenohumeral inferior, ¿no? Veamos el mecanismo de trauma. Esto es anterior y esto es posterior. Si la cabeza humeral está rotada hacia afuera y está extendido el brazo, es decir, está separado del cuerpo, un golpe menor que venga de acá atrás, o un golpe, supongamos acá está el miembro superior, que golpee y desplace el brazo hacia atrás, va a actuar como palanca y va a desplazar esto hacia anterior. ¿Qué va a producir? Que el desplazamiento golpee la parte posterior-superior de la cabeza humeral, esto es cabeza humeral, esto es glena y esto es labrum, ¿no? La parte posterior-superior de la cabeza humeral lesiona directamente lo que es el labrum anteroinferior, que era el rodete fibrocartilaginoso que había dicho que era un estabilizador estático. Entonces produce una lesión de Bankart, una lesión de Hill-Sachs a nivel de la cabeza humeral y una lesión de Bankart por la ruptura del labrum anteroinferior. Veamos los ejemplos. Corte axial, todos estos son cortes axiales de dos fachas. Lesión de Hill-Sachs, esta cabeza humeral se ha desplazado y esta parte de acá ha pegado directamente acá. ¿Qué me va a producir? Fíjense, el labrum posterior, como se ve, hipointenso, con señal homogénea, y el anterior, fíjense que hay una hiperseñal. En este caso ha roto el labrum y lo ha desprendido un poquito. A nivel anteroinferior, lesión de Bankart, ¿no? A veces puede haber también compromiso óseo, lesión de Bankart óseo, ruptura del ligamento glenohumeral inferior, pero esto ya son estructuras muy finas, ¿no? Y lesión de Hill-Sachs. Veamos el ejemplo. Esto es lo que quiero que recuerden. Lesión de Hill-Sachs siempre va de la mano a una lesión de Bankart. Lo que ocurrió acá es una luxación glenohumeral anteroinferior. Esta cabeza humeral se desplazó hacia acá, como marco con la flecha, de modo tal que esta parte del hueso chocó con esta parte de la glena. Genera una lesión de Hill-Sachs con edema óseo, como podemos ver en esta secuencia fachal, lesión de Hill-Sachs con deformidad óseo, y rompió el labrum. Fíjense el labrum posterior cómo está unido a la glena, y el anterior cómo está totalmente desprendido, ¿no? Por supuesto que lo podemos ver también en radiología. Algunos ejemplos: lesión de Hill-Sachs, en este caso con fractura ósea asociada, el labrum, la cabeza humeral, además de estar desplazada, por supuesto, que ya llama la atención, hay fragmentos óseos aquí, como marco con el mouse, lesión de Hill-Sachs. Lesión de Bankart óseo, se rompió el labrum acá, está irregular. Otro ejemplo, lesión de Hill-Sachs muy grosera, una deformidad posterior-superior muy marcada de la cabeza humeral, en este caso porque se desplazó y chocó contra la cavidad, contra la glena a nivel anteroinferior. Como les había dicho, radiografía de LAMI o proyección en Y, fíjense, me permitía ver el espacio subacromial y la cabeza humeral en relación con la Y. Fíjense en este caso que se rompe completamente el Y. Esto era anterior y esto era posterior. Por lo tanto, si la cabeza humeral está en relación con la cavidad glenoidea hacia acá, me está indicando que es anterior. Y a su vez está descendida, luxación glenohumeral anteroinferior. Por lejos, la luxación más frecuente de homo. Si la cabeza humeral estaría acá, me está indicando que como esto es posterior, una luxación glenohumeral posterior, ¿no? También recordemos que hay patología del labrum que no está asociada a inestabilidad, es decir, que el labrum no solamente se lesiona por un trauma, sino que a veces se lesiona sin que haya trauma asociado. En este caso, bueno, recordar simplemente que existen las lesiones de SLAP. Hay innumerables clasificaciones, las más frecuentes son la lesión de SLAP tipo 2, 3 y 4. En este caso son lesiones del labrum superior, que se llama anteroposterior, porque se llama SLAP, de anterior a posterior. A nivel del complejo labrum bicipital tenemos el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Lo que quiero que recuerden es que el labrum no solamente se puede lesionar por una luxación o por una inestabilidad o por un trauma, sino también hay lesiones labrales que no guardan relación con el trauma, ¿no? Ejemplos: el labrum se debería ver, así se ve normalmente, fíjense el cambio de señal a este nivel, este es el tendón del bíceps. Corte axial, en este caso, ¿vieron cómo era la lesión de Bankart? Bueno, pero en este caso es a nivel superior, fíjense, el labrum está totalmente desprendido y hay cambio de señal a nivel de su inserción. En vez de estar unido como el labrum posterior, está desprendido, ¿no? Y rápidamente voy a recordar, bueno, la osteoartrosis y la luxación acromioclavicular. Osteoartrosis, repito, disminución del espacio articular, osteofitosis, esclerosis ósea y geodas subcondrales. Ejemplo más claro no puede haber. Disminuido el espacio articular glenohumeral, osteofitosis, incluso acá ya hay fragmentaciones óseas, ya hay cuerpos libres. Esclerosis subcortical por el aumento de la radiopacidad, y bueno, y estos son osteofitos también, ¿no? Los quistes en este caso no se visualizaban. Y por último, luxación acromioclavicular. Recuerden, como les dije, están los ligamentos intrínsecos acromioclaviculares y los ligamentos coracoclaviculares, que eran los que había que darle más importancia. Fíjense en esta proyección anteroposterior. Fíjense dónde está la clavícula y dónde está el acromio.
la separación que hay entre estas dos estructuras que se articulan. En este caso me está indicando que hay una ruptura de la cápsula articular y de los ligamentos intrínsecos, y como les dije anteriormente, los ligamentos coracoclaviculares trapezoide y conoide, que esto es importante porque cambia la clasificación de la luxación acromioclavicular y por lo tanto la intervención quirúrgica. Estas son algunas medidas, repito lo que dije anteriormente, si esta proyección es sacada un poquito más en oblicuo, esta medida puede aumentar o disminuir considerablemente, al igual que esta medida, ¿no? Sobre todo esta. Desde la apófisis coracoide hasta la clavícula, 11 a 13 milímetros, esto está en desuso, ¿no? Y esta separación debe ser de 5 a 6 milímetros. Utilidad, evaluar partes blandas para ver si está aumentada, indicativo de una luxación. Evaluar la congruencia, que estas dos superficies óseas estén lo más cerca posible, y eso es lo más importante. Y de última, si aún así tiene una duda, pedirle radiografía de la articulación acromioclavicular contralateral para ver si es algo normal o no. Ejemplo, radiografía y resonancia magnética. Fíjense, el extremo distal de la clavícula en relación con el acromion se ha perdido totalmente la congruencia articular, probablemente haya ruptura, por supuesto, de la cápsula articular y de los ligamentos coracoclaviculares. Este espacio está muy aumentado, los ligamentos ya se deben haber cortado a este nivel, ¿no? Resonancia magnética, edema, en este caso, bueno, la resonancia magnética debería ser más dinámica como para poner en evidencia la luxación. Bueno, espero que les haya servido la clase, esta la di mucho más rápida para que no se nos haga tan tarde hoy ya que es viernes. No sé si tienen alguna duda. No sé si alguno de los chicos quiere preguntar algo, levantar la mano. No veo nada, doctora, pero muy buenas clases, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto, como saben, queda grabado. Super. No sé si usted quiere comentar algo, doctora. No, que está todo súper claro y me gustó bien que hayas marcado las diferencias, bueno, hasta dónde podemos llegar con la radiografía, hasta dónde con la eco, hasta dónde con la resonancia, que bueno, me parece que nos ayuda a aplicar el criterio médico oportuno, por más que no seamos especialistas, ¿no? Perfecto, perfecto, espero que haya servido. Por supuesto. La clase se graba y si los alumnos tienen alguna inquietud, la pueden canalizar a través de la plataforma Moodle, nosotros se la transmitimos al doctor. Bárbaro. Bien. Le agradecemos, Bueno. en el nombre del CEN, por su predisposición. Y a los Bueno. alumnos les decimos que la próxima clase es el 26 de noviembre. Así que, muchas gracias, Perfecto. doctor, muchas gracias, doctora. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.